Creo que realmente no sabemos por qué los humanos necesitan dormir. Quiero decir, sabemos hasta cierto punto, pero sigue siendo un enorme trabajo científico en proceso. El cuerpo usa el tiempo de sueño para hacer un montón de cosas impresionantes, desde curarse hasta organizar los recuerdos. Lo único es que eso es todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Por supuesto, la mejor manera de estudiar lo que algo hace es observar lo que sucede en su ausencia. El récord más largo registrado es de 18 días, y para entonces la función cognitiva de la mayoría de las personas no está en su mejor momento. Eso sí, todo esto se hizo sin usar ningún tipo de estimulantes, por así decirlo. Recibí la oferta de trabajo hace unas semanas, un estudio de privación del sueño patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Es ético? Absolutamente no. Pero me hicieron una propuesta que no pude rechazar, para usar el viejo cliché. Verás, estoy genéticamente predispuesto a una enfermedad priónica llamada insomnio familiar fatal. Ahora mismo no he mostrado ningún síntoma, y en promedio no comienza a manifestarse hasta los 50 años, así que me quedan unos buenos años antes de que todo se arruine para mí. Así que, mientras puedo, me he dedicado a la investigación para encontrar una cura para las enfermedades priónicas, con la desesperada esperanza de poder arreglar mi propio desastre genético. No he tenido suerte hasta ahora, pero me reclutaron con la promesa de acceso a la tecnología CRISPR para seguir trabajando en modificaciones genéticas, y no podía dejar pasar esa oportunidad. Incluso si no lo logro a tiempo para mí, sí puedo salvar a otras personas del infierno que vi pasar a mi madre. El infierno que me espera cuando ese maldito prión decida que es mi turno. El planteamiento básico del experimento era que teníamos 5 sujetos, todas personas que fueron desaparecidas por el querido tío Sam. No nos dieron ninguna información previa, ni siquiera nombres, solo estos 5 individuos, literalmente numerados como sus nombres para que no pudiéramos averiguar quiénes eran. A estas personas se les estudiaría mientras se les privaba del sueño, usando cualquier método posible para asegurarnos de que permanecieran conscientes. Estos métodos variarían desde drogas, recompensas, tortura, o cualquier cosa que impidiera dormir. De nuevo, no era ético, pero estoy haciendo esto con la esperanza de salvar a algunas personas inocentes en el futuro. Yo, y otros 2 investigadores y un guardia asignado a cada uno de los sujetos teníamos un entorno de laboratorio de tamaño modesto en el que trabajar, y las comodidades para los no sujetos eran bastante buenas. Teníamos camas, una cocina completa y entretenimiento para aquellos de nosotros que no estuviéramos trabajando. Buenas noticias, porque este lugar sería nuestro hogar durante el futuro previsible, hasta que el experimento terminara. Los sujetos tenían una vida mucho menos cómoda que nosotros. Estaban en una sala común, con habitaciones individuales que se desprendían de esta, consistentes en baños y varias opciones de entretenimiento. Lo sé, darles entretenimiento a personas tan terribles que el gobierno las hizo desaparecer no parece lo mejor, pero queríamos mantener sus mentes estimuladas para mantenerlos despiertos. Se les traía comida a intervalos regulares, con toda la nutrición necesaria para sobrevivir. Cada habitación estaba monitoreada por no menos de 3 cámaras, incluso los baños, para que pudiéramos vigilar constantemente a cada sujeto. Además, había una sala de observación frente a la sala común, con vidrio unidireccional que nos permitía observar directamente. A partir de aquí, todo se presenta desde mis notas diarias de investigación para dar una imagen completa de cómo se desarrollan las cosas. Este es el registro personal del Dr. Michaela Ripley, mantenido para mi propia investigación futura y registros. Día 1. Todo va bien hasta ahora. Conocí a mis compañeros investigadores, Philip y Tarin, desde temprano y determinamos cómo dividiríamos el trabajo y la observación. Turnos de 8 horas cada uno. Tarin tomaría de medianoche a 8 a.m., yo tomaría hasta las 4 p.m., luego Philip terminaría la noche antes de que Tarin volviera a cubrirlo. Era sencillo, y siempre tendríamos al menos 2 guardias vigilándonos en caso de que surgiera alguna situación. El turno de Tarin pasó sin incidentes. Los sujetos estaban reunidos alrededor de una de las mesas, con sillas plegables como asientos. Esa era la mayor comodidad que tenían, sin camas, solo un catre de metal duro en las paredes sin acolchado ni almohada. Supongo que estaban acostumbrados a eso, porque nadie se quejaba demasiado. El sujeto 1 es un hombre de unos 20 y tantos años. Pelo oscuro, flacucho, pálido como un muerto.
Parecía el típico estereotipo de un tirador escolar. El 2 es un hombre mayor, de unos 50 años, calvo y cubierto de tatuajes cuestionables. No nos dieron información sobre qué había hecho, pero no te tatúas tantas esvásticas sin tomar malas decisiones en la vida. El 3 está en sus 40. Tenía una cara amable, con una sonrisa irónica que parecía que haría un chiste de papá en cualquier momento. Honestamente, un tipo bastante jovial. Probablemente el único del que no tengo idea de cómo acabó aquí. El 4 parecía Jeffrey Dahmer renacido en la era digital. Asumo que está aquí por actos similares a los de Dahmer. Oírlo hablar por el monitor me ponía los pelos de punta, su tono monótono y desapasionado. No había nada detrás de sus ojos. El 5 parecía el tipo de psicópata americano. Rico, sin empatía ni consideración por la vida humana, con ese look a lo Tom Cruise donde cada pequeño movimiento estaba ensayado para manipular a cualquiera con quien interactuara. Juro que lo vi mirando a las cámaras un par de veces, directamente hacia mí, y simplemente sonreía. Ninguno de ellos sabía de qué se trataba el experimento. Hasta ahora, los métodos de privación del sueño aún no se habían implementado, ya que era demasiado temprano. No fue hasta cerca del medio de mi turno que las cosas necesitaron un pequeño empujón. 2 empezó a bostezar y dijo que iba a su litera a tomar una siesta. Así que subí el dial en su habitación para asegurarme de que eso no ocurriera. No había control de la iluminación de su lado, así que aumenté la intensidad de los fluorescentes. Luego, activé un pequeño altavoz oculto detrás de su cama, reproduciendo una frecuencia que interrumpiría cualquier intento de dormir por un tiempo. Los demás permanecieron en el área común, charlando sobre por qué estaban allí. Nada digno de mención sucedió de otro modo. Día 2. Se están volviendo irritables. Es de esperarse, considerando que ahora llevan más de 24 horas sin dormir. Hasta ahora, los métodos de luz y sonido para la privación han funcionado bien, y nadie se ha dado cuenta de lo que está sucediendo aún. Creo que la irritabilidad conducirá a tensiones para mañana. 4 está comenzando a mostrar paranoia, mirando a su alrededor con frecuencia, murmurando para sí mismo y actuando generalmente nervioso. Más de una vez lo he visto mirando directamente a la cámara, aunque no estoy seguro de que se haya dado cuenta de que estaba ahí. Aún así, me inquieta. Alrededor del mediodía en mi turno, 1 comenzó a hablar con 3. He transcrito su conversación a continuación. 1. ¿Los ves? 3. ¿Perdón? ¿A quién? Puedo vernos a todos aquí, pero nada más. A los niños. Como dices. Me dijeron lo que hiciste. No sé de qué hablas. Claro que sí. ¿Cuántos fueron? Por favor, déjame en paz. Tú eres la razón por la que estoy aquí. ¿Por qué debería dejarte en paz? En ese punto llamé a uno de los guardias, Murray, por si algo empezaba a pasar ahí dentro. 3. A pesar de su actitud más amable y relajada, claramente estaba empezando a ponerse nervioso. 1 lo dejó en paz, caminó hacia su propia habitación y se sentó en el catre de metal, mirando la pared durante las siguientes 2 horas con una sonrisa en la cara, como si estuviera completamente desconectado de la realidad. Todavía no sé qué hizo cada uno de ellos, así que no sé si uno estaba acertando en algo o no. Pero sin duda 3 quedó afectado, se sentó solo y no dijo nada el resto del día. Finalmente fue a su habitación, se recostó en el catre, pero no dejó de moverse. Según las notas que dejó Philip, ha estado quejándose de que los demás hacen demasiado ruido, diciendo que están gritando cuando todos apenas susurran. Probablemente un signo temprano de privación prolongada de sueño. 2 y 4 han sido curiosamente amistosos, aunque no estoy del todo seguro de por qué. Los he escuchado hablar brevemente sobre sus trabajos en su vida temprana. 2 era algún tipo de contratista de construcción, mientras que 4 se especializaba en productos químicos industriales. Por supuesto, eso fue antes o durante lo que los trajo aquí. Seguiré observando cómo se desarrolla su relación. Espero que muchos de ellos se desmoronen después de cierto punto. Día 3. Hoy fue relativamente tranquilo, apenas pasó algo digno de mención. Los sujetos han comenzado a aislarse después de más de 48 horas sin dormir, cada uno permaneciendo en su propia habitación o en una esquina del área principal. He notado que 4 habla cada vez más consigo mismo, de manera más apresurada y fuerte que antes. La mayoría de lo que dice es sin sentido, como las divagaciones paranoicas de un Alex Jones barato.
El sujeto 5 es el que ha sido más interesante de observar. Está llevando todo esto sorprendentemente bien, sin mostrar signos de irritabilidad o paranoia. Lo único que ha hecho es quedarse en su propia esquina, observando a los demás. Ocasionalmente esboza una sonrisa, pero por lo demás ha permanecido en silencio. Día 4. Han comenzado a darse cuenta de lo que está sucediendo. 3 se acercó a 5 y le preguntó cuándo fue la última vez que durmió. Al darse cuenta de que fue antes de que llegaran aquí, empezaron a preguntar a los demás. Uno dijo que llevaba despierto 72 horas antes de llegar, ya que sufría de insomnio, así que supongo que teníamos una pequeña ventaja con él. Todos los demás coincidieron en que estaban en el cuarto día, refiriéndose al reloj y calendario en la pared para asegurarse. 2 empezó a ponerse irritable, gritando que lo dejaran salir y que le dijeran qué estaba pasando. 3 trató de calmarlo, diciéndole que probablemente los estaban monitoreando. 4 empezó a buscar cámaras por todo el lugar, aunque no tuvo éxito. 1 estaba en su habitación, ya en pleno delirio paranoico, susurrando que venían por él. Por lo que puedo deducir, está teniendo alucinaciones. En un momento, señalaba la puerta, gritándole a algo del otro lado, diciéndole que no era bienvenido en su habitación. Parecía como si estuviera rechazando a un vampiro, diciéndole que no tenía permiso para entrar. En algún momento, 2 empezó a gritarle que se callara, y los gritos solo se hicieron más fuertes mientras el rechazo de 1 se convertía en súplicas para que lo dejaran en paz. Sus gritos eran escalofriantes, claramente aterrorizado por lo que la privación del sueño lo estaba haciendo ver. Durante todo esto, 5 permaneció en su esquina, observando en silencio. Ha sido, con mucho, el que menos ha hecho en todo su tiempo aquí, pero ha permanecido despierto todo el tiempo. Desde mi mejor suposición, se estaba disociando en un tipo posible de meditación, tal vez aliviando algo de su déficit de sueño. Día 5. Nuestros métodos hasta ahora para la privación del sueño están comenzando a volverse ineficaces. 2 se ha quedado dormido, mientras que 4 entraba en estados de microsueños para compensar. Pasamos a la siguiente fase, introduciendo anfetaminas a través de sus comidas. Hubo un notable aumento en la alerta de todos, aunque algunos comenzaron a mostrar signos de lo que comúnmente se llama fiebre de cabina. 4 empezó a rascarse la piel, convencido de que algo estaba tratando de salir de su cuerpo. Los guardias estaban listos para intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que se hiciera largas heridas en los brazos, de las que comenzó a brotar sangre. Murray fue enviado como médico, acompañado de otro guardia llamado Greg para asegurarse de que los otros sujetos no intervinieran. ¿Por qué te estás lastimando? 4. Porque necesito dejarlo salir. ¿Dejar salir qué? 4. Mi alma. ¿Tu alma? ¿Por qué necesitas dejar salir tu alma? 4. Porque ha estado atrapada. Quiere salir antes de quedarse encerrada para siempre. Está bien, amigo. Vamos a vendarte para detener el sangrado. 2. ¿Te importa decirme por qué demonios estamos aquí? No he dormido desde que crucé esa puerta. No te mereces una respuesta. 2. Dime qué está pasando. Se volvió violento, golpeando la pared de concreto con su mano. Greg, saca su arma. Cálmate de una maldita vez, hombre. 2. No. No me dices lo que tengo que hacer. Tengo derechos sobre mi vida, dados por Dios. Murray, ya no tienes derechos. Después de que dejó la habitación, Murray me dio un informe del estado de ánimo actual allí dentro. El olor es terrible, según él, y de cerca todos se ven destrozados. Aparentemente, la mirada en los ojos de 4 era la de un hombre muerto, y Murray había sido parte de las fuerzas especiales, así que me fío de su criterio. Philip me dijo que 4 seguía tratando de rascarse la piel durante la noche, y los guardias finalmente tuvieron que entrar y atarlo para evitar que se hiciera más daño. Desde entonces, no ha parado de suplicar que alguien lo mate para que su alma pueda irse. No sé qué quiere decir con eso, pero la sensación de angustia que me ha dejado en el estómago es algo que me asusta. Hay un mal presentimiento aquí que realmente no me gusta. Día 6. Estoy sacudido, por decirlo menos. El sujeto 1, en este punto, ha estado despierto más tiempo que los demás, al menos 9 días, más o menos algunas horas. Sus síntomas han sido una especie de prueba para los demás, dándonos una idea de qué podría cambiar. Pero temo que apenas estamos entrando en lo peor de los síntomas.
Serían alrededor de las 2 de la tarde cuando uno fue a su habitación y se sentó en el catre de metal. Todos los demás estaban aislados, con 2 caminando y gritando de vez en cuando de rabia. 3 estaba en su habitación, meciéndose de un lado a otro bajo la cama mientras se disculpaba en voz baja. 4 estaba casi catatónico en su habitación, mirando la pared. Mientras tanto, 5 seguía con su rutina. Ha sido el único que ha mantenido algo de higiene hasta ahora, ya que los demás no se han duchado desde que llegaron. Estoy bastante seguro de que vi a algunos de ellos ni siquiera limpiarse después de usar el baño, así que no puedo imaginarme el hedor en la sala. Según lo que me dijo Murray ayer, le daban ganas de vomitar. Estaba registrando las dosis de anfetaminas, asegurándome de que no fuéramos a sobredosis a nadie, cuando escuché mi nombre. Al principio asumí que era Murray, verificando si quería algo de la cocina. Cuando miré alrededor y no lo vi, mi nombre se volvió a escuchar. Esta vez provenía del sistema de sonido. Uno estaba mirando la cámara, dirigiéndose a mí directamente mientras me miraba fijamente a través del monitor. ¿Por qué haces esto, Michael? No respondí. No pude. No hay manera de que sepa quién soy, ni manera de que sepa mi nombre. Ni siquiera sabían que estábamos aquí en primer lugar. Según ellos, esto era solo una sala de vigilancia de guardias detrás del vidrio unidireccional. Esto no te ayudará. No puedes curarte. En este punto, estoy en medio de un ataque de ansiedad, una crisis de pánico total, presionando desesperadamente el botón de llamada que tenía para los guardias. Murray entró arrastrando los pies, preguntando si tenía que volver al pozo de mierda, como lo llamaba ahora. Me vio en plena crisis, mientras uno seguía hablándome directamente. Morirán gritando. Pero tienes suerte. En ese momento, Murray me sacó de la sala, gritando a Philip que entrara a encargarse por un tiempo. Me sentó en la pequeña sala médica que teníamos, equipada con suministros típicos de emergencia, y me dio un ansiolítico para intentar que me calmara. Philip tomó el control por el resto de mi turno y parte del suyo, así que pude irme a la cama y tratar de despejar mi mente. Me creían cuando les dije que uno estaba hablando, pero intentaban darme explicaciones racionales sobre lo que estaba diciendo. Había estado hablando solo, así que tal vez su nombre también era Michael. Quizás era solo una alucinación de alguien que había conocido antes. Estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de racionalización en ese momento, pero el temor seguía profundamente arraigado en mi pecho, diciéndome que no era el caso. Voy a acostarme ahora, pero quería escribir estas notas mientras aún las tenía frescas en mi mente. La medicina me está dando sueño. Día 7. Dormí inquieto anoche. Esta mañana, sin embargo, descubrí que Philip tuvo una experiencia similar a la mía. Uno le habló de la misma manera, en voz baja y riendo. Aunque no quiso decirme qué le estaba diciendo, estaba profundamente perturbado porque uno también lo llamó por su nombre. Decidimos acompañar a Tarin durante su turno esta mañana, por si sucedía algo. No pasó mucho tiempo. Uno seguía sentado en su litera, murmurando en voz baja, cuando mencionó el nombre de Tarin esta vez. ¿Lo extrañas, Tarin? Tarin no supo cómo responder, obviamente. No estaba muy segura de lo que estaba pasando, ya que no había tenido la experiencia que Philip y yo habíamos tenido. ¿Extrañas la forma en que él te tocaba? Se puso pálida, corriendo fuera de la habitación y apenas alcanzó el pasillo antes de vomitar el desayuno que había comido. Él lo extraña mucho. Ahora estaba riendo entre dientes. Uno, está aquí mismo, si quieres saludarlo. Papá te extraña, Tarin. Jesucristo, fue lo único que Philip pudo decir. Corrí tras Tarin, intentando consolarla en medio del ataque de ansiedad que estaba teniendo. La pobre chica estaba acurrucada en una esquina del pasillo, con las manos sobre la cabeza como si estuviera en un simulacro de tornado, hiperventilando con fuerza. Por favor, que se detenga, sollozaba, rogándole a cualquiera que la escuchara. Uno de los otros sujetos empezó a gritarle a uno mientras éste reía más fuerte, presionando aún más los nervios ya desgastados de todos. Philip me gritó que volviera cuando 2 entró en la habitación de uno, listo para pelear. Llamé a Murray para que estuviera preparado por si las cosas se ponían feas. 2, ¿quieres callarte de una maldita vez? Agarró a uno, estrellando su cabeza contra la pared como si fuera un reloj despertador molesto. Uno no dejó de reír, a pesar de otro golpe directo contra la pared.
Murray corrió hacia adentro, tratando de evitar que uno fuera asesinado mientras dos lo agarraba de nuevo, listo para otro golpe. Uno seguía riendo, ahora mirando a dos. 1. Me encontraron. Pronto te encontrarán a ti también. Estás fuera de tu celda. 2. ¿De qué demonios estás hablando, imbécil? 1. ¿Cuántas chicas fueron? 2. ¿Qué? 1. No puedo contarlas todas. La habitación se está llenando. 2. Estrellando la cabeza de uno contra la pared de nuevo. Cállate. Cállate. En ese momento, Murray corrió adentro. Otro guardia lo siguió para ayudar a contener al hombre grande. Uno seguía riendo, ahora contando en voz alta. Honestamente, si no fuera por la parte hundida de su cabeza, sería hilarante. Se reía entre cada número como el maldito conde de Plaza Sésamo. Murray agarró a 2, lo empujó de vuelta a su habitación y cerró la puerta, sacando las llaves para bloquearla y darle un tiempo a solas para calmarse. Por primera vez, tuvimos que sacar a un paciente, llevando a uno a la pequeña sala médica para evaluar sus heridas. Por todo lo que sé sobre ciencia, no debería estar vivo, y mucho menos consciente en ese momento. Sin embargo, ahí estaba, sentado en la camilla médica y riendo, murmurando sobre toda la gente encantadora que venía a asegurarse de que estaba bien. Se me erizó la piel cuando comenzó a decir nombres mientras miraba alrededor de la habitación. Nuestros exámenes mostraban que aún estaba en perfecto estado cognitivo, aparte de la falta de sueño. De hecho, parecía que estaba empezando a aclararse. ¿Qué mejor momento para obtener algunas respuestas directas, verdad? Yo. 1. ¿Qué estás viendo ahora? 1. A los otros niños. Compañeros de clase, amigos, matones. Yo. ¿Qué niños? 1. Los niños que enterré. Se me heló la sangre, preguntándome si ya estaba delirando en este punto. Llevaba más tiempo despierto que los demás, por lo que sus síntomas definitivamente serían más avanzados. 1. Oh, hola entrenador. Mitchell. De repente, mientras examinaba sus pupilas para ver si seguían reaccionando a la luz, empezó a convulsionar en la camilla. Antes de darme cuenta, una masa de sangre y órganos brotó de su estómago, como si alguien los estuviera arrancando desde fuera. Murray, Jesús. ¿Qué demonios, Mike, hiciste eso? Me alejé de la camilla, con la cara y la ropa salpicadas de sangre. En la camilla, uno reía más fuerte ahora, mirando frenéticamente a su alrededor. 1. Ah, eso se siente mucho mejor. Corrí hacia adelante, tratando desesperadamente de volver a meter sus órganos en su abdomen y mantenerlo con vida. Parecía más en paz ahora, como si finalmente hubiera encontrado alivio. A pesar de la sangre que brotaba de su interior, no mostraba signos de trauma ni estrés en su respuesta psicológica. Su cuerpo, en este punto, debería estar apagándose por el shock, pero parecía casi renovado, como si acabara de despertar de una siesta reparadora. Yo. 1. ¿Todavía me escuchas? 1. Oh, sí. Te escucho. Lamento lo de antes. Yo. ¿Qué pasó exactamente? 1. Quieren mantenerme aquí. Todavía están enojados. Yo. ¿Quién está enojado? 1. Ya te lo dije, la gente que enterré. La gente que amaba. No quería que nadie más los encontrara, y ahora no quieren que nadie me encuentre a mí. Yo. ¿Encontrarte? ¿Qué quieres decir? 1. El carcelero. No sé realmente. ¿De qué está hablando? Después de eso, simplemente se quedó acostado en la camilla mientras hacía lo posible por coserlo. Lo que sea que pasó, parecía que había sido desgarrado de todas las direcciones desde el interior hasta que finalmente sus entrañas atravesaron su piel. Algunos órganos estaban destrozados, con el vaso en al menos 3 partes diferentes que ya no servirían para nada. A pesar de todo, simplemente se quedó ahí, catatónico pero con una sonrisa como si finalmente estuviera cómodo. Cosí y vendé su estómago, logrando finalmente detener parte de la hemorragia. No sabía qué hacer con los órganos destrozados que encontré, así que simplemente los retiré para que no se necrosaran en su interior. Lo siguiente que hizo fue algo que, hasta ese momento, solo hubiera pensado que salía de una película de terror. Uno se levantó, caminando directamente hacia la puerta con solo una pequeña cojera. Con el cráneo parcialmente hundido, y la sangre ya filtrándose a través de la venda, salió de la sala médica, dirigiéndose a la puerta que daba a la sala de los sujetos. Al pasar junto a Tarin en el pasillo,
La miró brevemente. 1. Lamento lo de antes. Era un hombre muy enojado, muy intimidante. Entiendo cómo sucedió todo. Tarín, ¿qué demonios te pasa? ¿Cómo diablos sabías eso? 1. Me lo susurraba al oído. Mira de vuelta hacia donde estábamos Murray y yo. ¿Alguien puede dejarme entrar de nuevo? Me gustaría disculparme con el hombre malo. ¿Qué más se suponía que debía hacer? Lo dejamos entrar, y fue directamente a la puerta de 2, mirando a través del cristal al hombre enfurecido, que ahora golpeaba el grueso vidrio de su puerta, tratando de llegar al flacucho muchacho. Se detuvo sorprendido cuando tuvo una buena vista de 1, notando la enorme cantidad de sangre y la parte hundida de su cabeza. 1. Me das pena. No siento lástima por muchas personas, pero tú estás a punto de pasarla mal. 2. ¿Quién diablos eres? ¿Qué sabes sobre mí? 1. Todo. Me lo dijeron todo. Dijeron que te verán pronto, así que no necesito hacer nada. 3, 4 y 5 estaban pegados a la pared más alejada que podían, mirando a 1 mientras hablaba. Creo que fue la primera vez que vi a 5 perder su fachada fría, mostrando un miedo genuino en su rostro al mirar al destrozado 1. Lo peor fue 3, que ahora estaba pálido y parecía haber visto un fantasma. 1 se giró hacia el resto de ellos, ahora que había terminado su disculpa. Su cráneo aplastado era perturbador, incluso observándolo a través del monitor de seguridad, mientras los otros 3 sujetos lo miraban con horror. 1 entró en su habitación, sonriendo mientras se sentaba de nuevo en su catre, entrando en un estado casi catatónico. Tarín fue capaz de calmarse lo suficiente como para contarnos por qué había tenido esa reacción. No voy a entrar en demasiados detalles sobre su trauma personal, pero para resumir, fue abusada por su padre cuando era niña. En algún momento de su adolescencia, se defendió, empujándolo con suficiente fuerza como para que cayera en el baño, golpeándose la cabeza contra el inodoro y muriendo. Tarín estaba llorando mientras nos contaba esto, diciendo que nunca le había contado a nadie más que a la policía y a su terapeuta sobre este incidente, y no había manera de que uno pudiera saberlo. Comparamos notas, descubriendo que cada uno de nosotros tenía algo que uno no debería saber. Mi enfermedad, el trauma de Tarín y Philip, quien confesó que había matado a 2 personas en un accidente mientras conducía ebrio, un hecho del que su padre logró sacarlo gracias a algo de dinero y un amigo fiscal. Philip se hizo cargo del resto del turno de Tarín mientras yo intentaba descansar para prepararme para el mío. Fue inútil, ya que cada vez que cerraba los ojos, solo veía como uno era destrozado desde dentro, sonriendo todo el tiempo. Agradecía lo que le había pasado, como si lo estuvieran protegiendo de algún gran mal que no conocíamos. Necesitaba averiguar quién era este carcelero del que hablaba. Era lo único en lo que podía pensar mientras daba vueltas en la cama durante horas, esperando que Philip me llamara en cualquier momento por alguna nueva locura. Para mi sorpresa, no lo hizo, y me levanté para preparar mi turno, poniéndome al día con Philip mientras me servía una taza de café en la cocina. En su mayoría, las cosas estaban lentas en comparación con lo habitual. No sé si el caos del día ya era una señal de tranquilidad para el resto, pero lo aceptaría en este punto. Observé a todos de cerca. 1 estaba en un estado casi catatónico, despierto pero completamente desconectado. No sé si fue por sus heridas o por la privación del sueño, pero estaba mirando hacia la nada, con una estúpida sonrisa en la cara como si estuviera soñando despierto. 5 parecía genuinamente nervioso ahora, mirando alrededor periódicamente con miradas nerviosas. 2 seguía encerrado en su habitación, mientras 3 estaba sentado en una esquina, de cara a la pared y murmurando para sí mismo. Mientras tanto, 4 había comenzado a morderse las uñas de manera obsesiva, royendo como un perro con un hueso. Al poco tiempo, empezó a sangrar, mordiéndose las puntas de los dedos y la piel. Murray entró, sujetando sus manos detrás de él para evitar que siguiera mordiéndose mientras las envolvía. Al final, sus manos quedaron prácticamente enyesadas, evitando que pudiera hacerse más daño. El resto de mi turno fue mayormente tranquilo, considerando las circunstancias. 2 estaba sorprendentemente calmado para cuando terminé y Philip regresó, pero 1 comenzaba a mostrar signos de recaída. Murray y yo decidimos que lo mejor era aislar a 1 por el momento, dejando salir a 2 de su confinamiento. Philip tomó el control para que pudiera descansar de nuevo antes de tomar el turno de Tarín. Día 8.
Comparado con la agitación de los días anteriores, hoy fue casi aburrido. Debería estar agradecido por la tranquilidad y calma, con los pacientes solo mostrando breves estallidos de delirio entre períodos catatónicos. He teorizado que están entrando en microsueños periódicamente como una medida de supervivencia automatizada. Los microsueños les permiten sostener la función cerebral mientras permanecen conscientes, ofreciendo breves respiros a la privación y tiempo para organizar la nueva información mental. Por supuesto, no es un sustituto del sueño profundo REM. Uno seguía vivo, aunque no tenemos ni idea de cómo. Seguía sangrando constantemente, sin señales de que fuera a detenerse, y había un charco de sangre en su catre. Sin embargo, no parecía importarle, ya que estaba empezando a reírse de nuevo, cayendo rápidamente en el delirio. No dormí bien otra vez anoche, las imágenes de uno y sus entrañas desgarradas me atormentaban de nuevo. Su cabeza aplastada comenzaba a mostrar signos de posible inflamación cerebral, que empezaba a sobresalir de nuevo. Si eso lo estaba afectando, no lo mostraba más allá de los síntomas habituales de la privación. Me mantuvo despierto toda la noche, teorizando sobre lo que podría ser este carcelero. Por lo que puedo deducir, es una alucinación del sueño en sí, ya que uno sigue hablando de cómo ha estado ausente demasiado tiempo y cómo se va a dar cuenta. Dice que los otros niños le hablan sobre lo que hará el carcelero, y es, bueno, perturbador, por decirlo menos. Le pedí a Murray que me acompañara para hablar con uno de nuevo, tratando de obtener algunas respuestas mientras murmuraba entre dientes de nuevo. Yo, sujeto 1, ¿quién es el carcelero del que sigues hablando? 1, nos mantiene aquí. Cada vez que te duermes, él se asegura de que no te quedes aquí. Yo, ¿dónde es aquí? 1, despierto. Yo, entonces, ¿ese carcelero se asegura de que duermas para que no permanezcas despierto? ¿Por qué no querrías permanecer despierto? 1, porque ellos te encontrarán. En ese punto, empezó a desvariar incoherentemente, hablando sobre cómo ellos también me iban a encontrar eventualmente. Fue en ese momento que Murray y yo decidimos salir, ya que obtener información real parecía una causa perdida. Al salir, nos dimos cuenta de que 2 estaba teniendo un episodio de delirio, acercándose a nosotros mientras intentábamos salir. 2, tienen que sacarme de aquí. Están por todas partes. Siguen diciéndome que van a desgarrar mi alma. Yo, ¿quién? ¿Alguno de los otros sujetos? 2, las chicas. Las chicas siguen diciéndome que van a destrozar mi alma. Dicen que se la van a comer para poder irse finalmente. Murray y yo estábamos, como mínimo, perplejos, y todo lo que pude decir fue veré qué puedo hacer antes de salir, cerrar la puerta tras nosotros y finalmente soltar el aliento que no nos habíamos dado cuenta de que estábamos conteniendo todo este tiempo. Me afectó ver a estos 2 mostrando síntomas similares, sin estar seguro de si era la privación o simplemente una alucinación compartida entre ellos. Mi mente escéptica me decía que debía descartar la opción que gritaba desde las sombras, que estábamos jugando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El resto de mi turno pasó sin incidentes, todos sumidos en sus estados de microsueño ocasionalmente. Sin embargo, nos encontramos con un nuevo problema para mantenerlos despiertos, ya que uno era casi incapaz de digerir alimentos en este punto, aunque realmente no estaba comiendo. Los demás han comenzado a mostrar signos de hambre voluntaria, negándose a comer lo que les damos. No parece que sepan lo que estamos haciendo con la comida, sino que simplemente están dejando de comer por un sentido de autoconservación, o la falta de ella. Me preocupa que tengamos un problema con la desnutrición que eventualmente los lleve a la inconsciencia, por lo que estamos monitoreando eso de cerca. Mientras tanto, hemos decidido que deberíamos pasar a la siguiente etapa para mantenerlos despiertos. Se nos dio acceso a una neurotoxina proporcionada por el Ejército de los Estados Unidos. Esta, cuando se aplica, previene el apagón de las funciones cognitivas y no permite ni siquiera microsueños. Esencialmente, eran anfetaminas concentradas en forma gaseosa, que serían bombeadas a la sala a intervalos según fuera necesario. Aquí es donde las cosas cambiarían, ya que mientras el gas estuviera presente, nadie podría entrar ni salir. Para ingresar a la sala, tendríamos que hacer una purga total del sistema y del aire de la sala, convirtiéndola en una esclusa de aire antes de inundarla nuevamente con oxígeno. Era complicado, pero nos mantenía a salvo de las posibles consecuencias mortales. Tarin regresó para su turno esta noche,
aunque aún se veía afectada por la experiencia. Me ofrecía tomar su lugar si era necesario, pero dijo que estaba bien y que no dejaría que algo así la afectara de nuevo. Admiro su tenacidad frente a todo esto, pero espero que tenga razón. Me voy a acostar ahora. Espero que las cosas se mantengan tranquilas por un tiempo, porque estoy exhausto. Quizás tome algunas pastillas para dormir de la sala médica, en caso de que no pueda dormir otra vez. Día 9. No soy muy creyente, pero agradeceré a Dios por haber podido dormir una noche entera. Finalmente me sentí renovado por primera vez en días, sí, por una vez, listo para enfrentar el día que tenía por delante. Tarin completó su turno sin problemas. De vez en cuando, uno murmuraba algo sobre que su padre estaba ahí, siempre vigilándola. 2 estaba aún más delirante que el día anterior, acurrucado en su habitación, encogido en una esquina y espiando nerviosamente entre sus dedos de vez en cuando hacia la puerta. 2, por favor, haz que se vayan. No respondí, tratando de interactuar lo menos posible y solo observar cómo se desarrollaban las cosas. Ver a un hombre corpulento, con tatuajes cuestionables por todo el cuerpo, llorando en una esquina por la presencia de chicas, fue honestamente lo más gracioso que he visto en semanas, a pesar del horror que rodeaba la última semana. 5 fue el siguiente en sufrir un colapso serio. Su actitud fría había estado decayendo desde la confrontación entre 1 y 2 el otro día. Ahora se quejaba de que algo se estaba quemando en algún lugar, preguntando por qué nadie hacía nada al respecto. 5. ¿Acaso nadie más huele eso? Es humo. Nos vamos a incendiar aquí y a nadie le importa. A pesar de que enviamos a Murray a revisar las instalaciones, no se encontró ningún fuego. Aún así, siguió quejándose del olor mientras se movía por todas las paredes, intentando encontrar una salida, como si hubiera alguna trampilla oculta. 4 y 3 parecían tener algún tipo de conflicto, cada uno permaneciendo en una esquina opuesta, pero lanzándose miradas furtivas y venenosas. No sé cuál era su problema, pero en algún momento escuché a 4 preguntar si lo dejarían dormir si mataba a alguien por ellos. Quienquiera que fueran ellos, no lo sé, aunque podría haberse referido a nosotros. 3 se quejaba constantemente de un olor a podredumbre, diciendo que olía a cuerpos en descomposición. Es posible que sea un efecto secundario del gas, pero la forma en que lo describía, estaba convencido de que realmente olía a cadáveres. Aunque cómo sabía a qué huele eso, no lo sé. Estaba bastante avanzado en los síntomas, y 4 parecía mirarlo como si estuviera considerando sacrificarlo para obtener su propia paz. La mayoría permaneció en sus estados catatónicos por el momento, pasando el resto del día sin incidentes. 1 seguía funcionando, aunque no hacía mucho. A pesar de la gran pérdida de sangre, milagrosamente seguía vivo y consciente. Espero tener otra noche tranquila de sueño. Philip asumió el turno con buen ánimo, así que espero que lo peor del caos haya pasado. Día 10. Nos maldije al pensar que lo peor habían pasado. Todo se fue al infierno de nuevo al llegar al 10º día, con todos alcanzando el punto en el que 1 estaba hace días y mostrando los mismos signos. 4 logró liberarse de los yesos, aunque ya no se autolesionaba. 5 estaba hiperventilando en una esquina, mirando nerviosamente a su alrededor mientras seguía quejándose del olor a quemado. No dormí bien, probablemente pedir demasiado después de los eventos de los últimos días. En su lugar, el sueño fue inquieto, con pensamientos constantes sobre lo que mi propia madre había pasado al luchar contra su propio insomnio. Siempre hablaba de que veía a otras personas aparecer hacia el final, cuando las alucinaciones se apoderaban de ella a medida que la condición empeoraba. En cierto modo, tuvo suerte. La enfermedad solo tardó unas semanas en llevársela después de que el insomnio total se apoderó de ella, y no sufrió ninguno de estos tipos de problemas. Por supuesto, fue su propio infierno, tal como lo fue ver a mi abuelo fallecer de demencia años antes. Mi madre se desmoronó mentalmente y apenas era ella misma al final. 5 comenzó a gritar de dolor, diciendo que lo estaban agarrando por todas partes, retorciéndose en el suelo en agonía. Llamé a Murray y Philip, diciéndoles que podríamos estar ante una emergencia médica, y acudieron rápidamente. Hice un ciclo rápido de gas, esperando que despejara todo antes de entrar, y corrimos hacia la puerta mientras la habitación se llenaba de nuevo con oxígeno. No sé cómo ocurrió. 5 se prendió en llamas repentinamente, con llamas ardientes brotando de su cuerpo en un feroz incendio.
Mi teoría es que la repentina entrada de oxígeno pudo haber llevado a eso, pero no estaba seguro de cuál fue la fuente de la ignición. Murray sacó un extintor de la pared exterior, rociándolo y apagando las llamas. Philip y yo lo llevamos a la sala médica, tratando de vendar sus heridas lo mejor que pudimos. Eran bastante graves, con la piel carbonizada y aún echando humo. Pero lo peor eran sus gritos, como si lo estuvieran torturando en los pozos del infierno mientras yacía quemado ante nosotros. A pesar del shock en el que debería haber estado, seguía gritando, rogándonos que lo liberáramos. Philip, vamos a intentar curarte, ¿de acuerdo? ¿Tenías fósforos, un encendedor? ¿Algo que pudiera haber causado el fuego? 5. Me agarraron. Las manos me agarraron. Todas ellas. Por favor, quítenlas de mí. Por favor. Mientras le quitábamos lo que quedaba de su ropa, revisando la extensión de las terribles quemaduras, notamos patrones diferentes del resto de su cuerpo. Alrededor de sus tobillos y muñecas había marcas de manos, o más bien, impresiones de manos, con quemaduras aún más profundas, casi hasta el hueso. Afortunadamente, todo estaba cauterizado de inmediato, ya que el calor selló los vasos sanguíneos antes de que pudiera escapar sangre. Lo vendamos lo mejor que pudimos, dejándolo descansar en la sala médica. Ya no valía la pena seguir administrando el gas. Las heridas de uno ya nos habían hecho dudar del experimento, pero después de ver a un hombre combustionar espontáneamente sin nada inflamable a su alcance, y luego ver esas horribles marcas de manos, creo que estamos viendo algo mucho peor que la simple privación del sueño. Fuimos sacados de nuestras reflexiones temerosas por el sonido de la alarma del gas. Estaba a punto de comenzar a bombear más, alertándonos de que debíamos asegurarnos de que la puerta estuviera cerrada y sellada correctamente. Cometimos un error fatal. Aunque logramos cerrar la puerta a tiempo, Murray olvidó sacar el extintor de incendios que habíamos utilizado cuando sacamos a 5. Solo lo vimos después de que el gas comenzó a bombear en la habitación, y para entonces, 2 vio su oportunidad de escapar. No había manera de detener el ciclo del gas una vez que estaba en proceso, y no se detendría hasta que el sensor indicara que el aire estaba completamente saturado. 2 rompió el extintor contra nuestra ventana de observación, haciéndola añicos en solo 3 golpes fuertes. Cuando el vidrio se hizo pedazos hacia adentro, todos retrocedimos hasta el fondo de la habitación, Philip y yo en shock, ambos dándonos cuenta de inmediato de que, en términos científicos, estábamos jodidos. El gas se apoderaría rápidamente, y hasta ese momento, solo lo estábamos administrando como precaución, sin estar seguros de su eficacia ni de cuánto tiempo duraría. Mientras 2 intentaba arrastrarse a través del vidrio roto para entrar en la habitación, se cortó profundamente con los fragmentos que quedaban en el alféizar de la ventana. Cortes profundos en sus antebrazos comenzaron a sangrar mientras avanzaba hacia nosotros. Murray sacó una pistola de su cinturón, apuntando directamente al corpulento hombre. No logró disparar ni un solo tiro antes de que el arma le fuera arrancada de las manos por una fuerza invisible, algo que claramente no quería que matáramos a 2. En solo unos momentos descubrimos que la razón por la cual esa fuerza no quería que lo matáramos era porque quería hacerlo ella misma. Un gran pedazo de carne fue arrancado de su cuello, y la sangre comenzó a fluir de la herida, empapando las pocas partes de su ropa que aún estaban secas. Gritó, pero no fue el final. Ante nuestros ojos, fue derribado hacia atrás, cayendo de espaldas sobre el suelo de baldosas. En cuestión de segundos, estaba extendido en el suelo, con los brazos y piernas estirados al máximo y siendo tirados cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que la fuerza invisible comenzara a estirarlo como si estuviera en un potro de tortura, uno de esos artilugios que usaban antes de la electricidad para torturar a la gente. El crujido espantoso es algo que escucharé por el resto de mi vida. A medida que sus extremidades se estiraban, las articulaciones empezaron a desencajarse, desde los tobillos y las muñecas, moviéndose hacia los codos, rodillas, caderas y hombros, que se separaron lentamente, maximizando el dolor que sentía en todo momento. Los otros sujetos estaban demasiado atónitos como para hacer algo por sí mismos, y ahora teníamos un problema completamente diferente. Los sensores de gas fuera del laboratorio se activaron, iniciando un procedimiento de bloqueo. Persianas de acero bajaron sobre las únicas salidas disponibles, con las ventanas recibiendo el mismo tratamiento mientras las luces de emergencia comenzaban a parpadear. A través del estroboscopio rojo,
Pudimos ver cómo las extremidades de dos se separaban completamente de su cuerpo, desprendiéndose con un último y enfermizo pop antes de que la sangre comenzara a brotar. Se encendió un intercomunicador, dando un anuncio de seguridad. Alerta, se ha escapado un agente nervioso fuera del confinamiento del laboratorio. Mantengan la calma, la ayuda llegará en breve. Eso fue hace 5 horas. La ayuda no ha llegado, y no creo que vaya a llegar. He estado hablando con Philip y Tarin, Murray ha estado escuchando también, y todos estamos de acuerdo en que esto fue planeado desde el principio. Los malditos que nos dieron esta subvención y estas instalaciones. Creo que querían una prueba real de su gas nervioso, y consiguieron un gran grupo de personas para usarlo aquí dentro. Cada vez que intentamos llamar a la línea de emergencia que nos dieron, incluso para los guardias de seguridad, no hay respuesta. Solo una respuesta automática que dice, mantenga la calma. La ayuda llegará en breve. Si esos bastardos quisieran ayudar, ya lo habrían hecho. Parece que solo vamos a hacer otra baja más en la morbosa curiosidad del tío Sam. Dudo que seamos los primeros. Jesús, el gas es terrible. Se siente como si estuviera de vuelta en la universidad, viviendo una versión permanente del cóctel de cocaína y Adderall que usaba para mantenerme despierto durante un par de días para pasar los exámenes finales. Pero esto es mucho más intenso, como si un cable eléctrico recorriera mi columna vertebral, impidiéndome quedarme quieto. La verdadera señal de que esto fue parte del plan desde el principio. No hay manera de apagar el gas desde aquí. Aparentemente, se controla de manera remota, con nosotros solo pudiendo realizar el ciclo de aire cuando sea necesario. De lo contrario, se bombea en intervalos de 10 minutos, y el sensor que indica cuándo está saturado no va a hacer que se detenga en ningún momento. Tiene que llenar toda la instalación ahora, después de todo. Pero nadie instala algo así sin un interruptor de emergencia si no planean arruinar a todos los que están adentro. A pesar de los intentos de Murray y míos de romper la puerta, fue inútil. Intentamos esperar a que el cocinero de la cena llegara, con la esperanza de que pudiera sacarnos de aquí, pero parece que le dijeron que se tomara la noche libre. Así que, parece que moriré de insomnio antes de que mis propios genes me maten. ¡Qué divertido! Día 11. Do sigue vivo. Sus heridas, donde le arrancaron los brazos y las piernas, se han cubierto de costras, pero definitivamente está en un dolor insuperable. Uno ha salido de su habitación para observarlo, diciendo que las chicas están disfrutando de su retribución. Aún se queja de los niños a su alrededor, pero por lo demás, no ha mostrado más lesiones. Tal vez la lesión en su cráneo lo esté protegiendo de alguna manera, pero eso es otro asunto. Todos nosotros, al menos los que no somos sujetos de prueba, aunque supongo que ahora todos lo somos, hemos renunciado a cualquier intento de dormir o mantener turnos. Estamos atrapados aquí, y aunque quisiera decirle a cualquiera que lea esto dónde estamos para que puedan rescatarnos, no tengo ni idea. Me recogieron en el aeropuerto de Denver y me llevaron a algún lugar en medio de la nada, así que tu suposición es tan buena como la mía. Sabían lo que estaban haciendo. Tarin dice que Philip y yo estamos paranoicos por pensar eso, pero es lo que más sentido tiene. A pesar de la ventana de observación ahora abierta, los sujetos no hicieron ningún esfuerzo por salir de su área. Quizás saben que es inútil, que nosotros también estamos comprometidos y tenemos la misma probabilidad de no salir de aquí. Tal vez su karma es que ahora nos toca experimentar este infierno de primera mano. Soy el que ha estado despierto más tiempo, con 3 días consecutivos. Para ser honesto, no es lo peor por lo que he pasado. Lo peor es que me siento cansado, pero no puedo acomodar mi cuerpo para dormir. Es la misma sensación eléctrica recorriendo mi columna, proveniente del gas, que sigue bombeando constantemente en nuestro suministro de aire. No creo que siga siendo a intervalos y no me sorprendería si ahora estuvieran bombeándolo a través de todos los conductos, asegurándose de que no haya lugar donde esconderse. A pesar de las graves lesiones sufridas por los sujetos, tuvimos nuestras primeras muertes hoy. 2 de los guardias de seguridad fueron encontrados en su habitación compartida, cada uno sosteniendo un arma con una herida de bala similar en la frente. Suicidio mutuo. Honestamente, estoy celoso. Ojalá tuviera el valor para hacer algo así ahora. Algo me mantiene aquí, aunque sea una mórbida curiosidad. Quizás estoy demasiado insensible como para sentir miedo a la muerte en este punto. Esto probablemente se convertirá en un diario ahora, en lugar de simples notas de investigación.
Al menos vale la pena mantener un registro. La gente probablemente lo considerará el desvarío de un loco, pero todos sabemos que lo que estamos viendo aquí es real. Nadie nos creerá, pero probablemente esa es la única razón por la que aún no han cortado nuestro acceso a Internet. Día 12. Comienzo a preguntarme si tiene algún sentido seguir contando los días. La única manera de saberlo es consultando los relojes del lugar y mi computadora, pero, ¿quién sabe si son precisos? No he visto el sol desde que las persianas bajaron, y a estas alturas no sé si volveré a verlo alguna vez. Ojalá hubiera disfrutado más mi tiempo afuera mientras lo tenía. Los sujetos siguen vivos. No sé si hemos pasado algún tipo de punto de regeneración avanzada, pero tomamos una muestra de sangre de 2 para analizarla. Aún estaba vivo, algo lo estaba torturando. Es como si la fuerza invisible que lo destrozó esperara a que sus heridas cicatrizaran, tomándose su tiempo para luego arrancar la piel curada, haciéndola sangrar de nuevo. No podía hacer más que gritar de dolor. Uno ya no parecía catatónico en absoluto. Había pasado a un nuevo estado, uno donde tenía los ojos muy abiertos y estaba despierto por primera vez en días. Comenzó a hablarnos, sin dirigirse a nadie en particular, solo haciendo preguntas abiertas. 1. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Quieres saber lo que hice yo? 2. Cállate. Cállate. Deja de cantar. 1. Oh, ese no soy yo. 4. Por favor, déjame salir. Por favor, solo déjame salir de aquí. Lo siento. Lo siento mucho. 3. Estaba acurrucado en su esquina nuevamente, mirando hacia adentro y murmurando cómo iba a darle una lección a alguien, y que esa persona lo escucharía cuando todo terminara. Pronto tuvimos la respuesta, porque fue el primero en hablar. 3. Necesitaba darle una lección a esa perra. Ella quería pasarse de lista, y tuve que mostrarles a los niños qué pasa cuando haces eso. Como deben ser los hombres. Una mujer se supone que debe someterse a su esposo. Maldita sea, y si no lo hace, tengo todo el derecho a castigarla. ¿Qué tiene de malo vivir según la palabra de Dios? 1. Esa es la mujer que está a tu lado. Vaya, parece que trajo a los niños para una visita. ¿Les mostraste su lugar también? 3. Habrían terminado como ella si no los hubiera salvado. Habrían sido unas ingratas para cualquier hombre con el que tuvieran suerte de estar. Los mantuve puros. Murieron puros. Tarim parecía a punto de vomitar. Le hice un gesto para que saliera de la habitación y se fuera a descansar un rato. Ella sacudió la cabeza, negándose a dejarse afectar nuevamente. La mujer estaba mostrando una fortaleza que no había visto desde que mi madre falleció, y eso ya es mucho decir. 1. Maldita sea, al menos yo solo disparé en una escuela porque me acosaban. 2 misterios resueltos. Uno era un tirador, y, para ser honesto, encajaba con el estereotipo, mientras que 3 había sido un asesino de su propia familia. Perdí gran parte de la compasión que había sentido por cualquiera de ellos durante el experimento en ese momento, especialmente cuando uno comenzó a describir su matanza. 1. ¿Sabes? Era muy fácil disparar en una escuela. ¿Ya han cambiado eso? He estado encerrado durante años, así que solo he oído rumores. Dios. En mis tiempos podías entrar con una escopeta en la mano sin problemas. Puedo ver a Erika justo allí, hablando del diablo. No estoy seguro de si me está mirando o no, ya que no queda mucho de su cara. Oh, creo que lo entiendo ahora. Aparecen como murieron, por eso tu familia está empapada, ¿verdad? 3. Los ahogué. 1. ¿Qué usaste? La bañera. ¿Los bautizaste en el viejo río abajo? Vamos, cuéntame. 3. Les até bloques de cemento a los pies y los arrojé a nuestra piscina. 1. Silbando. Vaya, eso es intenso. Bien hecho, amigo. Innovador. ¿Y tú, Jeffrey Jr., de qué te acusaron? 4. No es asunto tuyo. 1. Oh, el grupito que te rodea dice lo contrario. Muchas batas de hospital. Parecen más delirantes que todos nosotros. 4. Estaba tratando de ayudar. 1. ¿Ayudar con qué? ¿La parca? 2. Cállate, cállate, cállate. 1. Tranquilo, jefe. Ya sabemos por qué estás aquí. Mira a todas estas chicas. Perdí la cuenta, y parecen bastante jóvenes. ¿Te gustaría explicarlo? 2. Jódete. 1. Sí,
Creo que no necesitamos una explicación de todas formas. Honestamente, parezco un santo comparado con ustedes, malditos. 4. Por favor, cállate la boca. 1. ¿Qué creen que hizo el otro? Vi muchas partes de cuerpos quemados a su alrededor. Sé que la respuesta predeterminada sería incendios provocados, pero mi teoría personal es que estaba a cargo de algunos crímenes de guerra. Esas cosas parecían estar destrozadas y cocinadas. ¿Cómo? Bien cocinadas. En ese punto, estaba disfrutando el momento, aunque le faltaran la mitad de sus órganos. Este hijo de puta estaba comandando la sala como un narrador, desvelando los secretos más oscuros de todos. Cuando nos miró, sentí que la sangre se me helaba. 1. Ahora tú, señorita, te entiendo. Sé que eres inocente de cualquier crimen. Lamento que tengas que pasar por esto. Ahora, ustedes dos. Nos miró directamente a Philip y a mí, clavando los ojos en nosotros como si fueran rayos láser. Nos quedamos congelados en nuestro lugar, atrapados por su tortura psicológica. 1. Ustedes tienen 2 personas. No creo que un buen tipo como tú haya hecho algo así intencionalmente, ¿verdad? Después de todo, están bastante destrozados. A uno solo le queda una parte de su cabeza. Ja. Deberíamos ser amigos. Señaló su propia cabeza, con la parte aplastada sobresaliendo ahora por la hinchazón cerebral. Philip no respondió al escuchar eso, paralizado por el miedo mientras su mente procesaba las posibles consecuencias. Probablemente se refería a los amigos que había matado en su alocada aventura de conducción ebria. 1. Bueno, probablemente los verás tú mismo pronto. Pero tú. ¿Quién es la mujer? La electricidad en mi columna por el gas no era nada comparada con el balde de hielo que sentí correr por mi médula ósea. Lo sé. Sé quién es. Simplemente no puedo soportar decirlo. 1. Es un movimiento bastante cruel si mataste a una anciana. Maldición, el único aquí que no tiene nada colgando es ese tipo. Señaló a Murray, levantando el pulgar. 1. Bueno, las cosas están a punto de empeorar. Kirk me está diciendo que me van a torturar de maneras que nunca he imaginado. 2. Seguía gritando que se callara mientras 1 comenzaba a reírse nuevamente, burlándose de todos nosotros. Había pasado el punto de la cordura, pero quizás había alcanzado algo más allá de ella en este punto. Todos salimos, regresando a la mesa del comedor y sentándonos en silencio por un rato. Lo siento mucho, comenzó a susurrar Philip. No sé si nos lo decía a nosotros, a sí mismo, o a las cosas que probablemente aún lo seguían, pero finalmente rompió en llanto. Me alejé para leer un rato, tratando de encontrar algo que calmara mi mente acelerada. A pesar de todo esto, sigo tratando de idear alguna respuesta científica. Sin embargo, a pesar de toda mi lógica, la evidencia frente a mí es, al menos en parte, sobrenatural. Día 13. He experimentado irritabilidad antes, pero nada como esto. Dios, cada pequeño sonido es terrible, haciendo que el dolor de cabeza que he tenido durante días empeore. Philip se ha vuelto un recluso en su catre, llorando intermitentemente entre largos episodios de disociación. Simplemente se queda mirando la pared, sin siquiera prestar atención a la comida que le traemos. Ofrecimos comida a los sujetos que aún están dentro, pero todos la rechazaron, diciendo que ya no tenían hambre. Cada uno de ellos está mostrando el mismo síntoma ahora, viendo a otras personas a su alrededor que, aparentemente, pertenecen a su pasado. Se me está haciendo difícil concentrarme. Estoy empezando a tener mis propios episodios de disociación, como si estuviera sonámbulo. Mi función cognitiva tampoco va muy bien, así que perdonen si hay palabras mal escritas en futuras entradas. Si es que hay futuras entradas. Espero poder seguir adelante. Día 14. 5 se levantó por su cuenta hoy. Después de haber estado tirado en la sala médica desde que se prendió fuego, gritando de dolor mientras su piel comenzaba a desprenderse, se levantó y salió de la habitación. No sé qué lo impulsaba, pero empezó a golpear las ventanas, ahora cubiertas desde el exterior desde que comenzó el encierro. Pedazos de piel y marcas de sangre quedaron impresas en el vidrio, con sus puños golpeándolo en vano, como el solemne ritmo de un tambor fúnebre. Si tan solo pudieran tener funerales. El examen de las muestras de sangre muestra que, aunque las células pueden descomponerse y destruirse individualmente hasta el punto de sufrir daños irreparables, no pueden morir por completo. Parece que algo las mantiene aquí,
asegurándose de que estén atrapadas en este limbo infernal. Creo que esto se relaciona con el proceso de curación durante el sueño, ya que la falta de descanso está llevando a las células a un tipo de estado de preservación en lugar de pasar por la regeneración habitual que ocurriría durante el sueño REM. Es esencialmente un estado de criogenia consciente, congeladas para mantenerlos vivos mientras sienten todo. 2 sigue siendo torturado por lo que sea que está ahí. Temo que, a medida que nos acerquemos más, comenzaré a ver esos fantasmas que ellos han estado viendo. 3 comenzó a ahogarse antes, tosiendo agua de sus pulmones mientras luchaba por respirar. Simplemente seguía saliendo de la nada, galones de agua que en algún momento se mezclaron con sangre debido a la presión en sus pulmones. Lo más perturbador fue la reacción de 4, que retrocedió con miedo al ver cómo el agua comenzaba a acumularse en el suelo. Tenía los ojos desorbitados, el terror visible en su rostro mientras retrocedía, tratando de alejarse lo más posible del agua, comenzando a asfixiarse él mismo. Su garganta se contraía violentamente, los músculos espasmódicos visibles a simple vista. Tengo miedo de lo que sucederá cuando lleguemos a ese punto. 4 sigue atrincherado en su habitación, casi echando espuma por la boca mientras mira a su alrededor, gritando de vez en cuando a los espectros que lo rodean. 4. Estaba tratando de ayudarles, lo juro. Dejé de observar en ese momento, cansado de escuchar la risa de uno mientras veía la carnicería. Noté que, de vez en cuando, su cuerpo se sacudía, convulsionando momentáneamente antes de que un agujero sangrante se abriera donde había comenzado la herida. Balas invisibles perforaban su piel. No sé qué voy a hacer. Tal vez aún pueda encontrar algo que me ayude con mi enfermedad, pero no estoy seguro. Temo que voy a quedar atrapado en este infierno. Día 15. He comenzado a escuchar voces, de todo tipo, algunas más fuertes que otras, y a veces tantas que no puedo discernirlas, todas hablando al mismo tiempo. Supongo que esto es solo el comienzo, y ahora he comenzado a oír los sonidos que los sujetos han estado escuchando durante días. La inquietante canción de la que 2 se ha estado quejando es horrible. Es como si fueran amenazas cantadas al ritmo de una melodía desentonada que nadie puede definir. Es como un musical salido directamente de los pozos del infierno, cantado por niñas pequeñas. Es aterrador. También escucho gritos, y de vez en cuando, disparos. Creo que todo se está mezclando debido a la proximidad en la que estamos, porque es difícil sacar algo significativo de esa maraña de ruido. Creo que lo peor son los gritos ahogados, los gemidos de alguien que no puede respirar mientras desesperadamente pide ayuda. Siento como mi mente se va desmoronando, mi capacidad cognitiva disminuyendo poco a poco a medida que pasan las horas. Al menos 2 ha dejado de gritar, aparentemente insensible al dolor ahora. Estoy seguro de que solo es cuestión de tiempo antes de que sufra algún nuevo horror, ya que las voces de las niñas pequeñas se están volviendo mucho más fuertes a medida que pasa el tiempo sin sus gritos. Después de un rato, Tarin se unió a mí, observando la escena frente a nosotros. El piso alrededor de 3 estaba casi inundado en ese punto, y aún seguía expulsando agua de su boca de vez en cuando, aunque ahora estaba acostado de lado en el suelo, casi incapaz de moverse debido a las convulsiones en sus pulmones. El agua tenía un tinte rojizo, con pequeños trozos de carne saliendo de vez en cuando. Teorizo que sus pulmones están comenzando a romperse por el estrés, el tejido desintegrándose mientras sigue expulsando más agua. He deducido que 4 está mostrando signos de infección por rabia. No creo que la tuviera antes, ya que los síntomas han aparecido mucho más rápido que en cualquier estudio documentado. Estaba salivando sin control, con espuma en la boca, mientras su propia saliva hacía que su garganta se hinchara, rechazando el agua con gran dolor. Estaba sudando, empapado y acurrucado en una esquina, mirando a su alrededor con gruñidos ininteligibles. No estoy seguro de que sus ojos estuvieran registrando lo que veía, pero la inflamación en su cerebro ciertamente estaba afectando su percepción. ¿Crees que hay algo así como un punto de no retorno?, preguntó Tarin, rompiendo el silencio entre nosotros. Casi me hace saltar, olvidando que estaba ahí en mi estado actual de ensueño. Esos guardias murieron, ¿verdad? Pero ninguno de los sujetos lo ha hecho. Tal vez estemos a salvo si nos matamos ahora. ¿Cómo sabemos si no estamos demasiado lejos ya?, pregunté. Yo estoy más lejos que cualquiera de ustedes.
Tuve un inicio de 48 horas antes de que nos gasificaran, incluso. Estoy escuchando cosas, Tarin. No sé cuándo comenzaré a ver cosas, pero sé que no va a ser bonito. Una forma de averiguarlo, dijo, recogiendo un fragmento de cristal roto que todavía estaba en el suelo junto a la ventana de observación y pasándolo por su antebrazo, justo en el medio. La sangre comenzó a brotar de la herida, derramándose al suelo a nuestros pies en gotas salpicadas. Me miró mientras la fuerza vital abandonaba su cuerpo, pero nada cambió. Incluso mientras la sangre corría por su brazo, ella se mantuvo consciente, mirándome fijamente mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus ojos. Si ella ya está en ese punto, sé que yo estoy absolutamente más allá. Hubiera sido mejor si no saliéramos de esto con vida, pero nuestra arrogancia se asegurará de que estemos aquí, despiertos cada minuto aterrador de este maldito infierno. Nos separamos por un momento, ambos yendo a reflexionar sobre lo que nos esperaba, o intentando pensar en una forma de salir de este maldito lugar. Dudo que tengamos algo que pueda romper las ventanas, pero veremos qué podemos hacer. Tal vez podamos conseguir que entre un poco de aire limpio aquí de alguna manera. En este punto, estoy listo para intentar cualquier cosa. Día 16. Honestamente, ni siquiera sé si ese es el día correcto. En este punto, todo se está difuminando. Creo que llevo 8 días sin dormir en absoluto. La sensación de electricidad en mi columna vertebral es lo único que me mantiene en pie ahora, haciendo imposible quedarme quieto o caer en cualquier tipo de descanso. Las alucinaciones auditivas han empeorado mucho, y ahora puedo escuchar claramente los numerosos horrores dentro de la sala de sujetos. Aún peor, los olores comienzan a filtrarse también, solo sumando al hedor de excremento y vísceras viejas que emanan de la sala de observación. Nada de lo que he hecho ha funcionado. He intentado algunos métodos para matarme en este punto. Ahorcarme fue ineficaz, dejándome con nada más que un cuello magullado y problemas para respirar desde entonces. Tarin dejó claro que la pérdida de sangre no haría nada, así que eso fue inútil. Un intento de ahogamiento en la bañera se cortó cuando me di cuenta de que la asfixia no serviría de nada, al igual que cuando me ahorcé. Probablemente fue lo mejor, porque eso fue una sensación horrible, horrible. Mi último intento fue con un clásico probado y verdadero, la bomba de baño del segador. Enchufé la freidora de aire de la cocina, pensando que una tostadora tal vez no tendría la potencia que necesito. Llené la bañera, encendí la freidora a 400 y dejé que me cocinara. Aún puedo oler algo quemándose, probablemente mis órganos internos, considerando que todo sigue sintiendo como si estuviera en llamas. Los dolores no desaparecen, y no estoy seguro de que pueda seguir vivo una vez que finalmente salga de esto, suponiendo que alguna vez lo haga. Voy a buscar otras maneras. Si las cosas se ponen feas, tenemos algunas drogas en la sala médica, pero honestamente no tengo esperanzas en este punto. Creo que es el día 17. Estoy comenzando a ver cosas. Sea lo que sea de donde vienen los ruidos, lo que los demás han estado viendo, finalmente está comenzando a aparecerme. Sin embargo, no están en foco. Es como mirar a través de una ventana de vidrio con patrones. Su forma básica está ahí, pero todo es borroso o desparejado, los colores terminan donde no deberían y otros se deforman, así que nada es claramente distinguible. Estoy aterrorizado de lo que voy a ver cuando se vuelvan más claros, ya que lo que ya se muestra es aterrador. Algunas de las figuras reunidas alrededor de uno son aterradoras, con muchos teniendo grandes prismas rojos donde deberían estar las cabezas. Mientras tanto, la mayoría de los que están alrededor de dos visten de un brillante color rosa, y el canto. El canto es algo que puedo escuchar sin importar dónde esté. Nunca se detiene. He visto agua goteando en el suelo aquí y allá de la nada, pero ahora veo que es debido a los que se han reunido alrededor de tres. Sus gritos son algunos de los peores, como alguien gritando a todo pulmón bajo el agua, solo burbujas escapando mientras el líquido llena sus vías respiratorias. Solo puedo imaginar que este es el sonido que hacían cuando murieron. 5 no ha dejado de golpear la puerta, y todavía no sé qué es lo que lo rodea. Solo hay montones. No figuras humanas, como los demás. Bueno, algunas son más humanoides, supongo, pero otros son solo enormes montones. Lo peor es que parecen estar ardiendo, brasas incandescentes pulsando entre fractales oscuros de luz gris y negra. Philip está catatónico en este punto,
pero creo que es más porque se está apagando por el estrés. Creo que está en el punto de las alucinaciones auditivas, así que imagino que está escuchando las mismas cosas que yo. Lo que lo rodea, los sonidos son de gritos y llamas, un olor a carne carbonizada que permanece en el aire. 4. Parece haberse vuelto salvaje, y lo encerramos en su habitación debido a las señales que estaba exhibiendo. Ya sea que solo sea una psicosis mostrando síntomas de rabia o no, ese es un infierno completamente diferente que no estamos dispuestos a traer aquí. Casi estaba aullando en su delirio, el cabello enmarañado y la piel brillando por el sudor mientras se desgarraba a sí mismo, tratando de sacar algo de su interior. Sé que hay alguien detrás de mí, también. Sé quiénes son. Sé por qué están aquí. Simplemente no puedo soportar enfrentar eso. Murray ha verificado cómo estoy de vez en cuando. Creo que está en el mismo estado de alucinaciones auditivas, pero aún no ha logrado comprender todo. El único otro guardia que sigue vivo ha gastado cada bala que pudo encontrar en la sala de seguridad, metiendo cada una en su propia cabeza, una por una desde cada posible dirección para intentar acabar con su sufrimiento. Todavía está sentado ahí, haciendo clic con un arma vacía contra lo que queda de su mandíbula. La parte superior y posterior de su cabeza están en su mayoría ausentes, un ojo asomándose fuera del cráneo para mirar el arma mientras hace clic nuevamente, vacía. Su mandíbula inferior está en su mayoría perdida, pero aún está tratando de hablar. O solo llorando, sollozando en gritos aterradores que gurgitan a través de una garganta destrozada. He notado una constante, sin importar a dónde vaya, y no es la que está atada a mí. Esta figura es más clara, formada por millones de haces de luz que se refractan y transforman, cada color que podría imaginar y más allá. Creo que era humana, y su rostro era amable, incluso acogedor, pero no importa cuán cerca intentara acercarme, era como si me estuvieran alejando. Permanecía en el mismo lugar, pero simplemente no podía alcanzarla, como si la infinitud estuviera de pie entre nosotros en cualquier momento. No importa cuánto rápido caminara hacia ella, una eternidad pasaba sin acercarme. No sé qué es esto, pero creo que puede ser la clave para detener todo esto. Día 18. Las figuras se están volviendo más claras ahora. Jesús. Estas imágenes son peores que cualquier pesadilla que pudiera conjurar, incluso después de mis peores episodios de insomnio. Aún no están del todo ahí, pero ahora son menos rotas, creo que es la mejor manera de describirlo. Parece que estoy viendo viejas grabaciones de un teléfono con cámara de tapa, como si alguien hubiera intentado hacer una película de terror con uno. Las chicas seguían bailando en círculos alrededor de dos, ocasionalmente alejándose de su lugar para patearlo o golpearlo. Eran los cuerpos desmembrados y destrozados de chicas ensambladas. Había puntos de sutura a lo largo de sus cuellos, y a algunos les faltaban los ojos. Había un maquillaje horrible, como el de una muñeca arlequín, en su rostro. Los vestidos rosas que llevaban estaban manchados con sangre escarlata, justo en sus abdómenes. 12 estaba acercando al mismo estado de lucidez en el que uno ha estado desde hace unos días. Sin embargo, él no lo está llevando tan bien, con gritos mayormente ininteligibles antes de que una de las niñas pequeñas le patee la cara con sus zapatos de tacón. Puedo ver, desde la ventana de observación, uno de sus globos oculares atravesado por el tacón de una niña. Si somos sinceros, yo estaba animándolos. Al menos alguien estaba sacando algo bueno de esta situación. 4 y sus cosas han comenzado a desgarrarse entre ellos. Primero se lanzó contra uno de ellos, luego todos empezaron a atacarlo, comenzando a desgarrarlo en pedazos mientras mordían su carne. Las batas de hospital ondeaban mientras corrían, mostrando traseros desnudos que habrían sido cómicos de no ser por la sangre brutal que manchaba las batas. Uno seguía de buen humor, de alguna manera, a pesar de estar ahora lleno de agujeros de bala. En algún momento, escuché un estallido mucho más fuerte de lo habitual y revisé la habitación para ver que la parte hundida de su cráneo estaba ahora completamente abierta, con los sesos salpicando la pared detrás de ellos. A pesar de eso, seguía siendo jovial, felicitando a uno de sus muchos fantasmas por su gran puntería. Todo lo que recibió fue un grito gorgoteante de uno que le faltaba todo el cráneo superior, con una cara que consistía en nada más que una mandíbula inferior y una lengua aleteante. Debía haber estado controlando los disparos, porque algo más lo golpeó,
salpicando vísceras por el frente de su camisa, justo como lo que ocurrió en la mesa de examen hace todos esos días. Taryn está al borde de un hilo, aunque ahora también está casi en estado catatónico. Hay un hombre mayor que sigue merodeando por ella, aunque simplemente la mira con desdén desde lejos en lugar de hacer algo. He perdido la cuenta de las veces que me he despertado, por así decirlo, sin saber dónde estoy o cómo llegué allí. Son solo momentos de desmayos aquí y allá, sin saber qué podría estar sucediendo entre los puntos A y B. Philip. No sé qué le está pasando a Philip. Últimamente ha empezado a sentarse en su cuna, cubrirse los oídos y gritar a todo pulmón. Sus súplicas alternan entre disculpas y súplicas por su vida, pero grita como si intentara ser escuchado sobre una cacofonía de sonidos terribles. A su favor, ese es el caso, ya que las dos figuras cerca de él están gritando de dolor constante y desgarrador. Son solo pilares de fuego, de pie junto a él en todo momento. Ha estado quejándose del calor entre ataques, diciendo que se está quemando, y finalmente puedo ver por qué. El problema es enfrentar a mi propio demonio, por así decirlo. Ahora puedo verla claramente, exactamente como se veía cuando murió. En paz, por una vez, en lugar de gritar en delirio sobre la cosa que la perseguía. Era como si se hubiera ido en su sueño, aunque no era el caso en absoluto. Ella estaba allí, despierta, gritando en delirios y convulsionando mientras el prión devoraba su cerebro, arrebatándole cualquier atisbo de paz durante los 6 meses antes de morir. Todo lo que puedo escuchar la mayor parte del tiempo son gritos apagados, las últimas cosas que escuché de ella. Dios. Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho por haber llegado a esto. Solo quería ayudarme a mí mismo, ayudar a cualquiera como nosotros. Lo siento mucho. Día desconocido. He estado ausente. Supongo que esa es la mejor manera de decirlo. No sé si fue algún tipo de parálisis por respuesta al trauma debido a la falta de sueño o si las alucinaciones estaban tomando control. Según mi calendario, debería ser el día 25. No sé cómo me he perdido una semana entera, pero las cosas desde que me fui han comenzado a deteriorarse rápidamente. Taryn está atrincherada en la cocina, con un cuchillo en la mano y apuntándolo a cualquier cosa que se acerque. Sigue quejándose de un dolor pulsante en la cabeza, justo en la base del cráneo. El anciano seguía de pie al otro lado de la habitación, solo mirándola con furia desde lejos y murmurando entre dientes. Mechas grasientas de cabello estaban peinadas hacia atrás sobre una calva, y sus ojos estaban llenos de odio. La forma en que la miraba era torcida, con la cabeza inclinada de lado en un ángulo incómodo y un hueso sobresaliendo de donde estaba torcida. Todo estaba tan claro ahora. Era como hacer el cambio de un televisor de caja antiguo a uno 4K, con todo en un detalle aterrador. El olor y el sonido de los condenados a nuestro alrededor era algo que me atormenta, incluso mientras estoy despierto, y probablemente nunca lo olvidaré por el resto de mi, con suerte, corta vida. Cuando intenté encontrar a Philip, solo era un cadáver humeante, jadeando desesperadamente por aire en el suelo. Los pilares de fuego seguían reunidos cerca de él, mirando su cuerpo carbonizado mientras suplicaba por la muerte. Encontré a Phoebe en la sala principal, ahora rodeado de montones de extremidades cenicientas y quemadas. Torsos, manos, brazos e incluso cabezas desmembradas estaban apiladas aquí y allá, todas aún ardiendo con humo saliendo de ellas. El olor a pólvora era denso, haciendo que me ardieran las fosas nasales al entrar. Las manos se movían hacia su cuerpo quemado, tratando desesperadamente de arrastrarlo más hacia el suelo, hacia cualquier infierno que aún pudiera estar esperándonos después de esto. Ni siquiera intentó pelear, simplemente insistiendo en que se lo merecían. Cada uno de ellos. Podía escuchar explosiones distantes, ecos de una tierra de muerte en algún lugar muy lejos de aquí. A pesar de todo, la figura constante seguía allí. Justo en el borde de mi visión, lejos pero lo suficientemente cerca como para alcanzarlo y tocarlo si simplemente lo intentara con todas mis fuerzas. Pero nunca fue suficiente. Nunca se acercó más, y nunca pude alcanzarlo. Era como intentar lanzar un puñetazo bajo el agua tan pronto como me acercaba lo suficiente como para pensar que lo tocaría. Casi parecía triste ver que no podía alcanzarlo, y en un momento extendió una mano hacia mí también, casi como si estuviera tratando de ayudarme a escapar. Podía ver el cosmos fluyendo a través de su cuerpo, estrellas brillantes y nebulosas adornándolo de arriba a abajo.
Cada vez que miraba a sus ojos, era como ver colisionar dos estrellas de neutrones, una luz magnífica que hacía que todo lo demás pareciera apagado en comparación. Si tan solo pudiera alcanzarlo, pero incluso cuando me extendió su mano, nuestros dedos nunca estaban destinados a tocarse. Estaba atrapado en una infinita sin límites, cerca, pero nunca lo suficientemente cerca como para tocar. Voy a intentar idear un plan para escapar. Al menos puedo sacar a Tarin y Murray de aquí conmigo, pero los demás son una causa perdida. Pueden quedarse en este infierno por mí. Día desconocido. He estado en un estado de control consciente de mi cuerpo por un tiempo, sin saber qué ha pasado en las últimas horas o días. Estoy en un estado de sueño constante, en algún lugar entre despierto y dormido, en el borde permanente de la noche. Todo a mi alrededor es tan vívido, y las cosas horribles que han estado acechando a los sujetos han comenzado a reconocerme cuando observo. Me preocupa que puedan desatar su ira contra mí, y es hora de poner en marcha mi plan antes de que sea demasiado tarde. Creo que en este momento llevamos 30 días. Y tuve un recuerdo mientras estaba paralizado en un momento, el cuerpo me desconectaba sin control mientras mi mente me decía cualquier cosa para mantenerme ocupado. Podía ver a mi madre, con su rostro demacrado mirándome con ojos grandes e inocentes que estaban en los garras del insomnio, al igual que yo ahora. Recordé nuestros últimos momentos. Sus síntomas aparecieron lentamente al principio, solo el insomnio ocasional aquí y allá, nada demasiado grave. Durante las siguientes semanas comenzó a llenar más noches, desvelándose incluso después de tomar la pastilla para dormir más fuerte que su médico podía recetarle. Sin embargo, no la estaba llevando a ninguna parte, y pronto estaba durmiendo tal vez 5 horas a la semana. Pronto, no mucho después de que su sueño bajara de las 20 horas a la semana, comenzó a tener alucinaciones. Ella seguía diciéndome que podía ver a mi padre, que le estaba gritando, reprendiendo de nuevo por algo que estaba fuera de su control. Esa era solo otra noche de martes en casa mientras crecía, viendo al viejo borracho emborracharse frente al televisor hasta que estaba listo para desahogar sus frustraciones. Cuando finalmente murió, yo tenía 13 años, y no creo que alguna vez haya visto a mamá más contenta con la vida. Después de unas semanas, sus moretones finalmente sanaron, y ella prácticamente brillaba con energía para mejorar las cosas para ambos. Solo tuvo 4 años más buenos después de eso antes de que todo esto sucediera. Las alucinaciones empeoraron, con la paranoia convirtiéndose en una parte importante de ellas. Ella juró que había sombras observándola desde cada rincón, esperando a que se durmiera para poder apoderarse de su cuerpo. Pronto, se negó a apagar las luces en la casa, haciéndome instalar las bombillas más brillantes que pude para intentar mantenerlas a raya. Lo hice, por supuesto, porque, ¿qué más se supone que debo hacer por mi madre mientras se mantiene despierta hasta su última hora? Al menos podría hacerle un poco de compañía y tranquilizarla un poco. No es que supiera que yo era su hijo en este momento, preguntándome constantemente quién me dejó entrar o confundiéndome con su hermano mayor en algunos momentos. Finalmente tuvo como un momento de lucidez. En realidad, me habló como si fuera su hijo de nuevo, no como un extraño en su casa. Mickey, quiero que termines esto. Ella me dijo una noche mientras estábamos viendo Jeopardy. Siempre amó a Trebek, y no hubo una sola noche que nos perdiéramos de verlo. Habíamos convertido esto en un juego entre nosotros durante mucho tiempo, viendo quién podía superar al otro. Ella ya no sabía qué estaba pasando, pero yo esperaba que fuera algo que pudiera darle paz en medio de todo. Me sorprendió, no esperaba que hablara más allá de balbucear incoherencias en este punto. No mereces pasar por esto. Nadie debería. Mamá, ¿de qué hablas? Te estoy cuidando hasta que esté hecho. Dije, mirándola y esperando que la cordura se rompiera de nuevo en cualquier momento. La mirada solemne que me dio me hizo saber que estaba 100% en control en ese momento, completamente cuerda y sobria hasta el extremo. Ambos sabemos que esto es tan malo para ti como para mí. Quiero que me dejes ir a mi manera, Mickey, dijo, con lágrimas en los ojos mientras mantenía el contacto visual conmigo. No me importa cómo lo hagas, solo hazlo rápido para mí. Por favor. Todavía puedo ver cosas y no puedo soportarlo mucho más. Está bien, mamá. Ahora estaba sollozando, asintiendo que la ayudaría. No sé qué más se suponía que debía decir, pero que ella me hablara así de nuevo.
Después de semanas de nada más que gritos y terror por los que habíamos pasado, me hizo saber que tenía razón. Ella sabía cuándo era el momento, y sabía que prolongar esto solo lo empeoraba. No era algo que simplemente pudiera hacer. Pasaron los días mientras luchaba con ello, el aspecto moral y si siquiera podría hacerlo. Esta era mi madre, la mujer que me crió y me protegió todos esos años, soportando la mayor parte de la ira y el furor de mi padre. ¿Cómo podría recompensarla matándola? Cada vez que pienso en ella, todo lo que puedo recordar es lo que me dijo, incluso hasta el final. Cada vez que algo nuevo nos atropellaba, cada vez que nuestra situación se iba al traste por enésima vez, a través de todas las palizas de papá, de estar sin hogar durante semanas solo para escapar de él, todas las lágrimas que lloré sin saber qué estaba pasando, temiendo que volviera en cualquier momento para golpearnos de nuevo. Esas mismas palabras, te tengo. Siempre estoy contigo, incluso cuando tú no lo estás. Esperé hasta que ella tomó una de sus dosis para intentar dormir un poco, observándola quedarse dormida en una siesta inquieta. Fue entonces cuando lo hice. Tomando una de nuestras almohadas del sofá, una pesada manta tejida de tela con relleno de plumas que ella se negaba a tirar, la puse sobre su cara, presionando con todo mi peso mientras miraba hacia otro lado, con lágrimas ardiendo en mis ojos. Luchó durante 1 minuto, su cuerpo resistiendo instintivamente para aferrarse a la vida. Presioné más fuerte, comenzando a igualar sus gritos ahogados bajo la almohada con mis propios lamentos largos y espantosos. Finalmente, ella estaba quieta. Fue gradual, los movimientos comenzaron a desacelerarse, volviéndose más pequeños, más débiles a medida que perdía oxígeno. Finalmente, estaba durmiendo, eternamente, a salvo del infierno que su cerebro le estaba haciendo pasar aquí. Les dije a los doctores que la encontré así, poniendo la almohada debajo de su cabeza para que pareciera que se había quedado dormida. Teniendo en cuenta su estado, no se molestaron en hacer una autopsia, así que estaba fuera de peligro. Un secreto que guardaría hasta la muerte, cuando podría disculparme personalmente con mi madre. Esto fue mucho antes de lo que había planeado hacerlo. Sin embargo, durante los últimos días de locura deslizante, podía escuchar sus gritos apagados volverse más claros, los mismos sonidos de sus últimos alientos. No pasó mucho tiempo antes de que ella fuera visible, de pie justo allí cerca de mí, mirándome fijamente. He intentado seguir ignorándola, recorriendo las instalaciones para revisar a los demás. A todas luces, los únicos que deberían seguir vivos soy yo, Taryn y Murray. Los demás están todos muy por encima del punto de la muerte, de alguna manera todavía vivos y funcionando. Uno había comenzado a vagar por la instalación, haciendo gestos de pistola con los dedos a varios espectros y haciendo que las vísceras volaran de sus cuerpos. Sin embargo, él recibió el mismo trato a su vez, con las heridas que sufría ahora algo parecido a disparos de escopeta. Gran parte de su cuerpo estaba destrozado, y había un hueso astillándose desde su cadera, lo que le hacía cojear y caminar tambaleándose por los pasillos. De alguna manera, no me he vuelto insensible a los olores intensos esparcidos por la instalación, aunque han comenzado a mezclarse a medida que las cosas empeoran. Las celdas de los sujetos olían a excremento y muerte, mientras que nuestras celdas estaban llenas del hedor de carne quemada, cocinada sobre un fuego intenso con el olor de neumáticos ardiendo para acentuarlo. Estaba constantemente paranoico, pensando que había una fuga de gas en algún lugar, creyendo que en cualquier momento todos íbamos a volar por los aires. Taryn ha estado teniendo más momentos de claridad últimamente, y aunque ambos hemos estado pasando por episodios disociativos, hemos podido hablar y tratar de teorizar sobre lo que demonios está sucediendo. En nuestras deducciones, hemos llegado a algunas ideas que, en retrospectiva, deberían haber sido enormes señales de advertencia. Primero, no tuve parte en la selección de los sujetos, y ella dice que tampoco. Dudo que Philip haya tenido alguna opinión al respecto. Ahora, considerando la falta de sueño previa para el sujeto 1, y la relativa similitud de los 5 sujetos, la cual no vimos hasta llegar y en un punto sin retorno, había demasiadas inconsistencias para llevar a cabo el experimento en primer lugar. Eso nos lleva a nuestra segunda creencia. Todos somos sujetos. Esto era obvio en este punto, pero ellos eran la prueba preliminar, mientras que nosotros éramos el evento principal. Pudimos ver todo lo que les sucedía, observarlo, y luego ver cómo todo nos sucedía a nosotros en tiempo real.
Donde estamos divididos es en cuál es el propósito. Nada se suma a un experimento típico, y quien esté moviendo los hilos parece estar simplemente lanzando cosas al ventilador para ver cómo salpican en la pared de atrás. Luego, Murray entró en la conversación, dándonos una nueva perspectiva. Era un exagente de inteligencia, trabajó en muchas cosas de espionaje antes de pasar al sector de seguridad privada. A partir de todo lo que había visto aquí, sugirió que éramos conejillos de indias para el gas. Algún tipo de arma nueva, destinada posiblemente a eliminar fortalezas enemigas desde adentro, haciéndolas volverse contra sus propios aliados mientras la paranoia se apodera de ellas. Tanto como odio decirlo, tiene más sentido. Entramos tratando de hacer algo bueno, buscando curas para la falta de sueño y enfermedades como la mía, solo para convertirnos en pruebas de armas para alguien. Dudo que seamos los últimos. Dirigimos nuestra atención al siguiente problema en cuestión, los fantasmas. Todos podíamos verlos en este punto. Los estudiantes, las chicas cosidas, la familia ahogada, los pacientes de rabia. Y las extremidades. Montañas de extremidades llenando el espacio alrededor de 5. Murray nos dijo que solo había visto cuerpos así en zonas de guerra, principalmente después de bombardeos. Dijo que eso era algo que nunca olvidaría, y ahora podía ver exactamente por qué. Era horroroso, y el olor de esta carne quemada era completamente diferente al de la habitación de Philip. El problema al que nos enfrentábamos ahora era que todos estos fantasmas estaban comenzando a notarnos. Taryn y yo solo teníamos uno cada uno, y hasta ahora no habían mostrado signos de intentar hacernos daño físicamente como estaban sufriendo los sujetos. Cada uno de estos terrores ha comenzado a prestarnos más atención, tomando pequeños descansos de sus víctimas habituales. Solo nos han estado observando hasta ahora, pero no sé cómo podrían escalar con el tiempo. Si eventualmente pueden dañarnos como han dañado a los sujetos. Bueno, preferiría morir en este punto, si es que eso fuera posible. Espero que podamos encontrar algo para escapar antes de que llegue ese momento. Luego estaba el mayor desconocido. Desde el principio, todos habíamos visto una figura en común, incluso Murray, quien estaba libre de fantasmas que se aferraran a él. Esta figura, la oscura llena de galaxias y nebulosas, estrellas infinitas en una forma humana, siempre estaba allí, justo al borde de nuestra visión pero inalcanzable. Mencionaron que también habían intentado acercarse a ella, pero se encontraron con el mismo vacío infinito de espacio en medio, manteniéndonos alejados para siempre. Cada uno de nosotros estaba viendo esto, y cuando finalmente localizamos a uno, el único sujeto dispuesto a hablarnos, o tal vez el único que podía en este punto, nos dijo que siempre estaba ahí para él. El carcelero, dijo. Puedes verlo ahora, ¿verdad? Eso es lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene en la celda. Es quien se asegura de que no podamos ser libres. Tengo mis propias ideas sobre lo que es. Parece demasiado benévolo, supongo. Como si no estuviera tratando de mantenernos en ningún lugar. Así como está, solo se aleja cada vez más, como si nos estuviera dejando atrás, desesperanzados en nuestra causa. Los tres hemos hecho un plan. Hay una sierra quirúrgica en la sala médica. Espero que podamos usarla para cortar uno de los respiraderos, y posiblemente, solo tal vez, salir de aquí. Va a ser una apuesta arriesgada, pero es eso o quedarnos aquí y ver qué pasa. Preferiría intentar escapar que ver qué sucede cuando esos espectros concentran toda su atención en nosotros. Antes de que ocurra algo más, me temo que tendré que enfrentarme a mamá. No quiero. Pero creo que no saldré de aquí vivo hasta que enfrente mi miedo. Día desconocido. 3 está comenzando a inundar la sala de sujetos. No sé cómo hemos llegado a este punto, pero lo único que mantiene el agua ahí es la puerta cerrada. Uno ha estado entrando y saliendo, pero siempre escala por la ventana por alguna razón, dejando trozos de piel y raspando hueso contra el vidrio roto cada vez. El agua está casi a la altura de los tobillos en este punto, incluso llenando las salas laterales. No sé de dónde sigue viniendo, como si un océano interminable estuviera siendo tosido desde sus pulmones de la nada. Eventualmente, va a subir y cubrir a 2, probablemente ahogándolo donde yacía en el suelo. No planeo estar aquí para eso, y no es como si mereciera ser salvado de todos modos. Las pequeñas niñas que bailan a su alrededor se han vuelto más vívidas, con obvias señales de otros actos terribles cometidos sobre ellas además del desmembramiento.
4 seguía encerrado en su habitación. Mientras tanto, los síntomas de la rabia ahora en sus etapas finales, catatónico y temblando, asustado de todo mientras el agua se filtraba bajo su puerta. Estaba desesperado por un trago, lo podía notar, pero incluso solo mirar el agua estaba haciendo que su garganta se espasmara violentamente mientras su mente le decía que era veneno. Hemos comenzado nuestro intento de escape, aunque tomó un tiempo ya que la sierra quirúrgica que tenemos no es la más potente. Realmente solo está diseñada para hueso, así que enfrentarse al acero utilizado en los respiraderos es una tarea muy complicada. Sin embargo, después de un tiempo, finalmente comenzó a abrirse paso, y desde allí pudimos usar un bastón para abrir el resto. Murray entró primero, sosteniendo una linterna y tratando de encontrar el camino correcto hacia afuera. Taryn y yo estábamos de pie, ansiosos, mientras él exploraba, esperando contra toda esperanza que tuviera algún éxito. Fue en ese momento cuando entré en un estado de sueño, contra todos mis mejores esfuerzos para evitarlo. La privación se apoderó de mí una vez más, dejándome en el precipicio del sueño y la vigilia pero incapaz de llegar al destino que quería. Fue entonces cuando ella empezó a hablar. Mickey. Fue la primera vez que realmente me reconocía, en lugar de solo mirar en blanco hacia el espacio como lo hizo durante tantas noches, disociándose de la vida tal como yo lo estaba haciendo ahora. Cerré los ojos, preparándome para pasar por algún tipo de tortura por mis pecados. Después de todo, no era diferente de las personas a las que hicimos esto. Estaba dispuesto a someter a los humanos a un infierno solo para salvarme de él, sin importar cuánto intentara decir que era algún tipo de bien mayor. Yo era parte del problema. Este infierno era de mi propia creación. Me esforcé, manteniendo los ojos cerrados contra todas las probabilidades, tratando de no enfrentar lo que había sucedido. En cualquier momento, esperaba sentir algo sofocándome, esperando mi lenta y agonizante muerte que nunca terminaría. Me lo merecía. Todo fue mi culpa, yo la maté. No fue por misericordia, ¿verdad? Fue una salida para no tener que cuidarla. Una forma de escapar de la rápida decadencia que tendría que enfrentar, contando mis días hasta que se apoderara de mí. Fue para salvarme. Te tengo, Mickey. La escuché decir, justo enfrente de mí mientras una mano tocaba mi cara. Lentamente, muy lentamente, sabiendo que el sentimiento de paz transmitido a través de esas palabras podría ser arrebatado en un instante, abrí los ojos. Incluso cuando tú no lo hagas. Te tengo. Ella me estaba sonriendo, cálida y amable, las líneas fuertes en su rostro forjadas a través de los años de abuso, pero aún así se mantenían amables. Nos abrazamos, las lágrimas fluyendo libremente por mi rostro mientras lloraba por perdón, diciéndole cuánto lo sentía, como nunca quise lastimarla. Miles de confesiones y súplicas por la misericordia de mi madre. Te tengo. Dijo de nuevo, dándome un pequeño empujón ahora, ve. Sentí que Taryn me agarraba del brazo, acercándome de nuevo al respiradero. Murray gritaba desde el otro lado, llamándonos a pasar. El ruido debió haber llamado la atención de Juan, ya que apareció marchando desde la esquina, con el agua salpicando alrededor de sus pies. Finalmente había abierto la puerta sellada, dejando escapar las aguas de inundación de Tree a través de la instalación. El agua corría más rápido, como si sus breves estallidos se hubieran convertido en una manguera. Aquellos que no podía ver, podía oír los gritos ahogados mientras seguía expulsando agua de su tráquea. Los espectros comenzaban a amontonarse, y Juan marchaba a la vista, dirigiéndolos como si fuera un desfile del 9º círculo del infierno. Seguía avanzando, sonriendo hacia nosotros mientras lo hacía, su torso tambaleándose, ya que su cuerpo eviscerado no podía mantener su columna vertebral recta. Era inquietante, como un muñeco de caja marchando sobre piernas delgadas y frágiles que podrían romperse en cualquier momento bajo el peso. Al mirar más de cerca, pude ver que una pierna ya estaba rota, el pie faltante y un muñón ensangrentado arrastrándose más cerca, dejando agua roja en su estela inundada. Las puertas están abiertas. Han estado fuera demasiado tiempo. Se reía, apuntándome mientras se reía. Aún me estaba acercando a los respiraderos, tratando de entrar desesperadamente. El carcelero se ha rendido. Están oficialmente libres. Libres para ser ustedes, libres para ser yo, libres para divertirse con todos sus nuevos amigos. Han estado tan emocionados de conocerlos.
Sus juguetes se están volviendo un poco aburridos, aunque se han divertido mucho reencontrándose. Tarín aún me tiraba de la mano, y la voz de Murray se filtraba a través de la cacofonía de abominaciones que se acercaban. Finalmente logré entrar completamente en el respiradero, arrastrándome mientras mi madre sonreía detrás de mí, viéndome ir mientras se perdía en la multitud de no muertos. Comenzaron a venir tras nosotros, incluso en los respiraderos. Cometí el error de mirar atrás y vi los brazos desmembrados y carbonizados de las víctimas de FIVE arrastrándose tras nosotros. Aceleré, intentando desesperadamente superar a la muerte que me seguía. Sabía que no podían matarme. Sabía que solo enfrentaríamos un milenio de terror si me atrapaban. Había pasado demasiado tiempo más allá del punto de no retorno. Una vez que me atraparan, sería de ellos. Para siempre. Llegamos al final, viendo finalmente un poco de luz asomándose ante nosotros. Murray ya estaba allí, habiendo roto el respiradero exterior para salir. El sol brillaba, la luz del día se desbordaba desde nuestro destino, rayos dorados que prometían al menos algún tipo de libertad. Una corriente eléctrica recorría mi columna, aunque no sabía si era por el gas o por mi propia adrenalina. Prácticamente cayendo del respiradero, Tarín y yo aterrizamos en tierra firme y sentimos la hierba en nuestras manos. Era hermoso, una de las mejores sensaciones que he tenido. Aun con la luz del sol brillando sobre mí, causando un dolor tremendo en mi cabeza. Sin embargo, los fantasmas seguían golpeando detrás de nosotros, amenazando con arrastrarnos de nuevo al infierno. No había otra opción más que correr, todos tambaleándonos mientras nos estrellábamos desesperadamente contra árboles y arbustos en busca de alguna seguridad. Finalmente, salimos a una carretera, justo antes de que nos rodearan. Esta vez no por fantasmas, sino por furgones negros, hombres saltando y sacando armas mientras nos lanzaban gruesas bolsas de tela sobre la cabeza, para luego arrojarnos dentro de los coches. No sé cuánto tiempo estuvimos viajando. No es que mi sentido del tiempo sea algo de lo que se pueda juzgar de todos modos. Cuando finalmente nos sacaron, aún no nos quitaron las bolsas. La única forma en que pude darme cuenta de que entramos en un edificio fue por el cambio de sonido y un estallido de aire acondicionado frío que me golpeó, enfriando mis huesos. Eventualmente, me arrojaron a una habitación, con Tarín a mi lado. Murray había desaparecido, no había rastro de él. En cuanto a la habitación, era como si nos hubieran cambiado el guión. Había un espejo de observación unidireccional a un lado, sin forma de ver lo que estaba sucediendo. Un pequeño baño con ducha y inodoro en la esquina, 2 literas en la pared opuesta, un escritorio en el medio de la habitación con 3 sillas, y eso era todo. Los dos no teníamos idea de qué demonios se suponía que debíamos hacer ahora. La puerta se abrió. No hace falta decir que no estábamos felices por quien entró. Murray entró a la habitación, sonriendo hacia nosotros. Lo siento por la bienvenida brusca, pero aún existe la posibilidad de que filtren donde estamos y reconocen algo. No me importa que hablen de esto, pero no puedo permitir que revelen la ubicación, dijo, sentándose en un lado de la mesa y haciéndonos un gesto para que nos sentáramos al otro lado. Tanto Tarín como yo nos sentamos con cautela, mirándolo con desconfianza mientras comenzábamos a unir la información en nuestras mentes desorientadas. Verán, nadie va a creer lo que tienen que decir de todos modos. ¿Quién lo haría? Después de todo, suena como una de esas historias absurdas de Internet con las que los chicos están obsesionados hoy en día. ¿Por qué estamos aquí, Murray?, pregunté, mirando alrededor furtivamente para ver si había algún fantasma siguiéndonos. ¿Qué está pasando? Oh, no se preocupen, ustedes dos están a salvo, dijo, sonriendo. Verán, me agradaron mucho los dos mientras estábamos en esa casa. Les dije que podríamos seguir usándolos. Así que me dejaron sacarlos. ¿Has estado pasando por lo mismo que nosotros, hombre? ¿Qué demonios? Tarín le preguntó ahora, comenzando a golpear la mesa con frustración. Sus ojos estaban rojos, inyectados de sangre por las lágrimas y la falta de sueño. Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tarín se desmoronó ahora. ¿Por qué? Oh, he estado durmiendo unas 8 horas la mayoría de las noches. Ustedes nunca me encontrarían, pero yo estaba bien, dijo. Me dolía la cabeza mientras las piezas se encajaban, la falta de espectros de Murray, sus largas desapariciones. Jesús.
Él fue quien dejó un extintor en la sala de sujetos. Él lo sabía. ¿Tienes un antídoto, no? Le pregunté, mirándolo a los ojos con una mirada que le decía que dijera la verdad, o las consecuencias serían malas. Por supuesto. No iba a entrar allí sin uno. Se rió. Solo estaba allí para observar cómo se desarrollaban las cosas. Un control. Eres un hijo de perra. Hijo de perra. Tarim comenzó a gritar, levantándose y saltando sobre la mesa hacia él. 2 guardias entraron en la habitación, con las armas desenfundadas y apuntándole a ella. A pesar de nuestra desafortunada inmortalidad, se echó atrás, activando ese instinto básico de supervivencia para mantenerse viva. Miren, no voy a quedarme aquí y contarles todo. Los ayudé a salir de allí. Ahora, los desintoxicaremos del gas y veremos cómo va. En cuanto a lo que sucedió, los sujetos no están al tanto de los datos experimentales, dijo Murray, levantándose para irse y haciendo señales a los demás para que salieran. Hay una computadora allí si quieren ponerse al día sobre lo que pasa afuera. Demonios, cuenten a la gente lo que les sucedió. No es como si lo tomaran en serio. Se fue, dejándome en un silencio atónito y a Tarim furiosa, golpeando la mesa con frustración. Y aquí estoy, sin saber qué hacer. Pensé que no lograría salir de allí, mucho menos que me permitirían contar la historia. Lástima que nadie me va a creer. Día 54. Sí, estoy sorprendido por el día también. Estuvimos allí casi 2 meses. Teniendo en cuenta que la violencia mayor comenzó alrededor del día 10. No sé cómo salimos. Ni Tarim ni yo hemos dormido todavía, y hemos estado aquí durante 12 horas hasta ahora según el reloj en la pared. Nos han traído comida, pero no tengo hambre. Ahora que lo pienso, dejé de comer hace semanas. Estoy paranoico de que van a hacer lo mismo que hicimos nosotros, dosificando la comida para mantenernos despiertos en ausencia del gas. Ahora que estamos en un lugar sin gritos ni olor a muerte, parece que podemos pensar con más claridad. Hemos hablado de todo lo que sucedió. La mejor hipótesis es que el sueño mantiene la barrera entre la vida y la muerte. La tierra y el infierno, por así decirlo. Si eso avanza al mismo ritmo para todos es donde siento que hemos visto variaciones, y Tarim sugiere que puede basarse en las experiencias de vida. Cuando la barrera comienza a debilitarse, todas estas vidas perdidas presionan a través de la barrera, eventualmente desgarrándola y dándoles acceso al sujeto físicamente. No tenemos idea si estamos en lo correcto, por supuesto, pero es todo lo que podemos deducir de nuestro tiempo aquí. Especialmente considerando que todavía estamos lidiando con los efectos secundarios del gas. Murray no ha vuelto a hablarnos, y sinceramente no sé si lo hará. No creo que nunca nos dejen salir de aquí para ver el sol nuevamente, si soy honesto. Esta habitación se siente vacía en comparación con las multitudes de cuerpos y extremidades que estaban alrededor de la instalación durante el último mes y medio. Si no fuera por Tarim, probablemente me sentiría como el último hombre en la tierra. Encerrado y olvidado mientras todos los demás pueden soñar eternamente en su sueño. Día 56. Los estados de sueño están empeorando, con ocurrencias aún más esporádicas y ciclos más largos. Aún no he visto a ningún fantasma, y el carcelero no ha vuelto a aparecer. No para mí, al menos. Tarim dice que ha atrapado destellos de él por el rabillo del ojo nuevamente. Había desaparecido para ella no mucho después de hacerlo para mí, renunciando a la esperanza de volver a atraparnos. Sin embargo, ella dijo que regresó anoche, primero como una pequeña sombra en la esquina, lo más alejada posible de ella. Desde entonces, dice que ha empezado a acercarse, aunque todavía está a kilómetros en la misma habitación. Estoy escapando nuevamente. Si pasa algo, actualizaré, pero ¿cuál es el punto ahora? Día 62. Ella está dormida. Tarim se quedó dormida hace 2 horas. Al principio pensé que de alguna manera había muerto, revisando su pulso con miedo para ver si seguía conmigo. Latía fuerte y su respiración ahora era regular y profunda. Cuando abrí uno de sus párpados, ella estaba bien adentrada en el ciclo REM profundo. Finalmente descansando después de semanas de un infierno consciente. En los últimos días ha mencionado que el carcelero se está acercando, viniendo cada vez más a la vista. Ambos hemos estado comparando síntomas mientras estamos aquí, notando que la sensación eléctrica en su columna estaba desapareciendo a medida que la figura se acercaba.
Ya no era tan insoportable, enviando descargas eléctricas por nuestros cuerpos todavía, pero más como un leve zumbido en lugar de un taser ahora. Hace unas horas, mencionó que el carcelero estaba más cerca de lo que lo había visto antes. Extendió su mano, lo tocó y no mucho después, se acostó a dormir. Nada ha aparecido para mí. Ni el carcelero, ni los fantasmas, nada. La electricidad todavía está ahí, y ruego a algún tipo de Dios que se disipe para poder dormir pronto. Día 70. Tarin ha estado durmiendo regularmente durante la última semana. La primera vez, cuando hice mi última actualización, durmió casi 20 horas seguidas. Cuando despertó, según ella, todo era brillante, casi con una vividness eléctrica en el mundo. Desde que se quedó dormida, no ha visto nada. Yo aún no he visto regresar al carcelero. Y eso es lo que me lleva a mi conclusión final y aterradora. Día 80. Dejaron salir a Tarin, aunque no sé a dónde. Tal vez en realidad se le permite regresar a su vida normal. Pero, ¿podríamos hacer eso en este punto? No importa. No me queda mucho tiempo. Ahora sé lo que era, el carcelero. Siempre hemos tenido un nombre para él, de hecho, muchos. Morfeo, Nix, Hipnos, Somnus, Tsukuyumi. Cada cultura tiene su propia versión, pero lo que es, en realidad, es el sueño. El sueño mismo. Solo quería salvarnos del infierno que creamos. No se ha reaparecido ante mí. Ya no puedo sentir la electricidad zumbando en mi columna. He solicitado pruebas al guardia que me trae la comida, y han accedido, llevándome a hacer un escáner cerebral. Por favor, reza para que algo funcione para mí. Sueña por mí. Duerme por mí. Por favor. Duerme. Día 85. Puedo verlos nuevamente. No a sueño. Los sujetos. Todos están simplemente ahí. Me miran desde las sombras en las esquinas, observándome y esperando su oportunidad para atacar. No sé cómo llegaron aquí. No sé qué quieren de mí. Probablemente desgarrarme como sus víctimas lo hicieron con ellos. Ninguno aparece como lo hacía en vida, sino como fueron dejados en la instalación. Quemados, ahogados, despedazados. Todos están aquí. Todo por mi culpa. No sé en este punto si son alucinaciones o si sus almas realmente han venido por mí. Hasta ahora, no parecen querer venir tras de mí. Estoy seguro, dado el tiempo. Eso cambiará. Día 90. Temo que estoy acabado. Se están acercando, con los ojos fijos en mí. Al menos, los que tienen ojos. Puedo escuchar maldiciones y gritos provenientes de ellos, y la risa obnoxiosa y burlona de uno no sale de mis oídos. También regresó. Aún es tenue, pero está ahí. Puedo sentirlo. ¿El carcelero? No, eso no parece ser lo correcto para llamarlo. Se está acercando, el cosmos formando su cuerpo pulsando a medida que lo hace. Juro que en solo unas horas se ha acercado muchísimo. Más cerca de lo que ellos han estado. Día desconocido. Ella está de vuelta. Mamá está aquí, y los demás se han ido. Parecían enojados cuando ella llegó, como si les hubieran dicho que su diversión había terminado. Sin embargo, ella me sonríe, esa misma sonrisa que decía que todo va a estar bien. Mamá acaba de acercarse al carcelero, que aún me observa desde tan cerca, pero tan malditamente lejos para alcanzarlo. Ella ha tomado la mano del cosmos, sonriéndome y extendiendo su otra mano hacia mí, alcanzando la mía. No sé qué puede pasar. No sé si estoy simplemente perdido en mi propia ilusión, pero creo que esto será todo para mí. Ahora voy a tomar su mano. Adiós.